Yo he aprendido contigo que el cáncer es una lucha de uno contra uno mismo. Entonces, con cáncer se puede vivir y si hay una manifestación brutal de lo que es la vida, es el cáncer. Que hay mucho paciente con cáncer. Esos son miles de millones. La quimio y la radio han acabado devastando al hospedero, como dices tú. Es la alimentación, es la falta de movimiento, ha sido la toxicidad de los alimentos, el estrés que estamos viviendo. Por lo tanto, el cáncer es un estado. Se ha neutralizado o no ese cáncer y ese tumor, pero de lo que has tenido que hacer, como si mataras una mosca con un cañón, ya luego no tienes vuelta atrás. Y para esto hay muchos métodos, hay muchos caminos. Con cáncer se puede tener proyecto de vida. Bueno, pues aquí estamos en el podcast ya número 3. Otra vez con un amigo, que es un amigo, aparte de ser el médico en el que nos apoyamos nosotros y algunos pacientes pues, que le he remitido. El doctor Santos Martín. Doctor Santos Martín. Hoy el tema es un tema que creo que no vamos a poder hacer como hasta ahora, que me gustaba plantear un tema y poder aportar una solución. Pero sí que tengo la esperanza con él, que creo que es un primer espada en lo suyo, de intentar confortar a las personas que en estos momentos tienen cáncer y aquellos que, pues, que estamos bien de momento y que no lo tenemos, ver si podemos encontrar unas normas, unas directrices para mirar de esquivarlo y evitarlo, ¿no? O sea que hoy toca hablar siento decirlo así, pero es lo que me sabe el estómago y a la edad que tengo creo que filtros me quedan pocos, el puto cáncer, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿quién es Santos Martín? El hijo de unos padres, Eso me suena. eso es, procede de una familia peculiar, una madre médico, única, o había dos estudiantes de medicina en su época, o sea, es una situación peculiar vivir en una casa donde la madre tiene ese rol, después un padre funcionario, una madre muy luchadora, un padre más dentro de las normas. Soy el pequeño de varios hermanos, de 3 hermanos, aunque hubo algún aborto. Por ahí, mi madre RH negativo, yo soy un RH positivo, vengo al mundo con un problema o sea, de rechazo por el grupo sanguíneo. Bueno, el mundo no me recibió precisamente muy bien, pero tampoco me acuerdo y por lo tanto no es algo que me preocupe en demasía. Y luego, pues eso, tengo dos hermanas también muy, muy distintas. Una, yo diría que es el triunfo de la constancia y una persona que se ha movido muy bien a través del orden y de la sistematización de su trabajo y de su vida. Y luego tengo otra que ha sido un poco todo lo contrario, podría haber sido altamente brillante, pero que yo creo que gracias a que la constancia no era una de las cosas que más le acompañó, pues ha perdido algunos trenes que le tendría que haber resultado interesantes. Y en medio de todo eso, pues aparezco yo, que nunca he sabido bien cuál era mi sitio, porque yo de pequeño el niño calla, tú eres el pequeño, es lo que yo más viví dentro de una familia donde no teníamos familia cercana, casi ni tampoco demasiado lejana, y que todo eso pues yo creo que se fue reflejando en un no saber muy bien dónde estaba, ni en el colegio, donde ahí la verdad es que nunca me fue demasiado bien, y yo creo que hasta que te entro en medicina donde entro de pura casualidad, porque pensé dónde no me van a admitir nunca, porque yo quería jugar a baloncesto y me había roto la rodilla, y entonces pensé dónde no me admitirán nunca, pensé en la facultad, número clausus en medicina, y bueno, y no sé, debió de haber un error y me admitieron. Entonces allí me junté con un grupo de personas, en particular uno que actualmente es un catedrático y otro que también, aunque estudiaba Derecho, que yo creo que centraron mucho mi vida y sin dejar de ser un estudiante, yo diría, mediocre, porque nunca fue brillante en los estudios, bueno, fui sacando toda mi carrera sin pena y con poca gloria. Joder, con todo lo que sabes, escuchar esto, que esto nunca lo habíamos comentado. Mira que normalmente tú y yo, algún sábado, algún domingo, nos ponemos a hablar, ¿no? A veces un par de horas y vamos hablando de todo y de nada y de la filosofía de la vida, ¿no? Pues menos mal que sin pena ni gloria. Bueno, ahora va a ver la gente un poco qué es lo que sabes. Entonces, doctor Santos Martín, además practicas también, no sé si lo digo bien, un tipo de medicina o especialidad que también se llama biología de sistemas. Antes de entrar al trapo con el tema, ¿qué es la biología de sistemas? La biología de sistemas es
un enfoque relativamente nuevo, porque esto está ya desde el siglo pasado, desde los años 60, 70, ya se comienza a trabajar con la biología de sistemas, y realmente lo que plantea esta manera de ver la biología es quitar el reduccionismo al cual hemos sometido nosotros toda la ciencia, es decir, nosotros hemos hecho de la vida como si fuera un reloj, vamos analizando sus partes y después, una vez que hemos analizado sus partes, decimos, esto es un reloj. Claro, la biología de sistemas te dice, bueno, eso está muy bien, pero realmente este reloj, y sobre todo si estamos hablando de un ser vivo o de una planta, daría igual, incluso dentro de lo que no serían seres vivos, podría ser incluso hasta una empresa, está en el tiempo, está interaccionando con otras personas. Los sistemas entre ellos mismos están produciendo unas diferencias y unas alteraciones que dan lugar a que haya o 1 más 2 pueda ser 3 o pueden ser 5. Todo va a depender de las condiciones en las cuales nos estemos moviendo. De hecho, por ejemplo, de los trabajos que se hacen en biología de sistemas es estudiar la evolución de los seres vivos. Y para eso lo que se cogen son virus y se los pone en diferentes medios de cultivo. Estos virus, sencillamente, en función del medio de cultivo que tienen, van generando un tipo de forma viral y otros tipos de forma viral si cambiamos el pH, si cambiamos la luz, si cambiamos... ¿Qué significa esto? Que la resultante de cualquier ser vivo es mucho más que la parte, que un componente o que la suma de esos componentes. Nosotros interaccionamos de una manera total y absoluta. Todo esto tiene también su origen en lo que se denomina la ómica, la genómica, la proteonómica, la metabolómica, es decir, el estudio de diferentes partes del ser vivo y esas partes cómo se relacionan con todas las otras. ¿Cómo te diría? Nosotros podemos estudiar un receptor tumoral o un receptor cualquiera, el GLUT1, y entonces decimos, bueno, el GLUT1 se va a dedicar a traer la insulina, el azúcar al interior de la célula, pero este GLUT1 a su vez va a relacionarse con otro montón de cosas más que van mucho más allá de lo que nosotros pensamos exclusivamente de la glucosa. Y esto nos lo está permitiendo hacer la biología de sistemas, el hecho de que existan sistemas informáticos que están permitiendo que todos esos datos, realmente son millones de datos, puedan realmente, no tantos por supuesto como cuando tuvimos el apagón, pero bueno, entonces esos datos se pueden estar objetivando a través de sistemas informáticos. A ver, si lo he entendido y lo explico para que todo el mundo pueda entendernos bien, aunque te explicas muy, muy bien. Gracias, la biología de sistemas es que al final tenemos que hacer un traje a medida. Que al final... No vale sota, caballo y rey o preestablecer, por ejemplo, en el cáncer que vamos a hablar hoy, decir, me lo invento, tú me corriges si me equivoco. Cáncer de mama, A, B, C y D. Cáncer de próstata, A, B, C y D. O sea, es decir, la resultante depende mucho del individuo, su contexto y lo que sucede. Evidente. Con lo cual, estamos hablando de ir a morir a un traje a medida. Sí. De hecho, la idea de la biología de sistemas es procurar encontrar terapias individualizadas, con lo cual se logra tener una menor toxicidad, una mayor eficacia. Esto sería la idea fundamental de la biología de sistemas. O sea, no vale todo para todos. No vale, bueno, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo. Otra cosa es que hagamos caso de lo que sabemos. Que no se aplica, que no se aplica. Claro. No se aplica. O sea, nosotros hoy funcionamos con unos protocolos y esos protocolos, si bien cada vez se van haciendo cada vez más amplios en el sentido pues que miramos cada vez más cosas, pero no miramos demasiado, en fin, toda esa globalidad. Aquí yo querría decir algo que hace poco tiempo presenté un trabajo en un grupo de medicina había un premio y lo presenté y no me dijeron ni gracias. Pero bueno, es igual. Debía ser un buen trabajo. No, seguro. Lo hice, como funcionamos hoy en día. Enfermo y ya está, pero bueno, es igual. Entonces, la idea de aquello era realmente cómo la medicina hipocrática estaba haciendo biología de sistemas. ¿Por qué hacía biología de sistemas? Hacía biología de sistemas de 5 siglos antes de Cristo, pero hacía biología de sistemas, porque preguntaban al paciente cómo estaba, cómo era de feliz, cómo sudaba, qué pasaba con sus heces, qué pasaba con su orina, qué pasaba con su modo de vida. Es decir, esa historia clínica que nosotros hacemos y que normalmente no sirve de casi nada, porque yo no sé después, a mí no me han enseñado a integrar esa información
porque ni siquiera se podríamos decir, bueno, es que la medicina es psicosomática. Bah, pero es que no la aplicamos, no tenemos la manera de cómo introducirla en la medicina en la cual estamos trabajando con esos datos tan elegantes, porque realmente todo lo que son analíticas, imágenes, son elegantes, está muy bien, pero el ser humano es mucho más que esos datos. Entonces, bueno, en este sentido, pues evidentemente en aquella época, desde mi punto de vista, hacían una biología de sistemas adaptada a hace 2.400 años. Ahí tienes porque no te han dado las gracias, está claro, ¿no? No, hombre, no. Estás diciendo que hoy el número de colegiado, lo que se ha estudiado, lo que se ha hecho en la carrera y lo que pasa hoy, estás desmontando todo lo que hoy se está haciendo. O sea, cuando dices que antes se hacía, y además lo que me estás hablando es de que hace 5 siglos había sentido común y que no pueden ayudar a quien no conocen. Sí, o sea, evidentemente había todo un aspecto humano y un aspecto filosófico y después un aspecto de conocimiento, pero no solamente de conocimiento del paciente, sino de conocimiento de la naturaleza, los 4 elementos, el fuego, la tierra, el aire, todo aquello estaba presente. Los chinos metían otro más, el metal. Quiero decir, todos esos conocimientos estaban presentes y tenían, por decirlo de alguna manera, unos argumentos basados en esto para poder actuar, pero actuaban tanto en el plano personal como en el plano global. Y esto es algo que me parece bueno, que lo hemos ido perdiendo realmente desde Descartes, ¿no? Que es el que realmente hace todo un paso hacia el materialismo de una forma más marcada. ¿Estás de acuerdo en que no se puede ayudar a quien no se conoce y que somos la consecuencia del trayecto emocional de nuestras vidas desde que estamos ya en la gestación? A ver, si tú sacas a una persona que se está ahogando, la has ayudado sin conocerla, quiero decir. Vale, ahí sí que te lo compro, venga, sí. Claro, entonces la pregunta Hablo es... desde el punto de vista de la enfermedad, del cáncer o de cualquier otra enfermedad, me refiero. Bueno, yo diferenciaría siempre entre las enfermedades agudas y las enfermedades crónicas. O sea, yo creo que la enfermedad aguda hoy la manejamos maravillosamente bien. Te vas por la carretera, tienes un accidente, te rompes todo esto y realmente se hacen maravillas. O sea, eso es indudable. Y luego ya con la enfermedad crónica, y principalmente debido a un problema, y es que la enfermedad aguda ha sido o los tratamientos de la enfermedad aguda han sido de tanto éxito que se han querido trasladar a la medicina de las patologías crónicas. Y claro, no sirve, porque va a producir efectos secundarios siempre. Entonces, ese cambio de paradigma para la enfermedad crónica necesitamos otro tipo de planteamientos. Bueno, para eso no nos han enseñado nada en las facultades. Vamos a empezar un poco ya a meternos en el tema de hoy. Yo he aprendido contigo que el cáncer es una lucha de uno contra uno mismo. ¿Eso es correcto? Hay una rebelión de algunas células que deciden de trabajar en equipo, trabajar en conjunto, trabajar en comunidad para quedarse los recursos de las demás y trabajar para sí mismas. ¿Eso es correcto? Sí, a ver, sí. En el cáncer lo que se produce es un ser pluricelular, es decir, un ser compuesto de muchas células y sobre todo contra más complejo es, esto se ve más claramente, tiene toda esa serie de células que cada una de ellas tiene una misión. En un momento determinado, una célula concreta decide, por la razón que sea, ahora no voy a entrar en ello, puede ser un virus, puede ser una radiación, puede ser lo que sea, decide que o tiene un cambio que le permite tener una característica, una cualidad diferente del resto de las células. Y eso, a partir de ese momento, esa célula que en un momento determinado aceptó formar parte de un equipo, cuando se siente con este poder frente a las otras, sentir, quiero decir, seamos prudentes cuando digo el sentimiento de una célula. Sí, se entiende. Pero cuando ve que hay esa diferencia, esa capacidad que le da unas ventajas, quizá la palabra más adecuada sea ventaja frente a las otras células, entra en el egoísmo que todas las células tienen y comienza sencillamente a plantearse mi vida. ¿Y mi vida qué es? Voy a reproducirme
y voy a crecer y voy a procrear y voy a crecer y voy a procrear. Eso es lo que la célula, en definitiva, que es una manifestación de vida. Y las otras células, normalmente, la naturaleza inventó un sistema maravilloso para que esto no suceda, y es que dotaba a todas las células de las mismas características. Y tan pronto como una célula se salía un poco del rebaño, inmediatamente le daban en la cresta y le mandaban señales: suicídate, no nos sirves, muérete, o se encargaban directamente de matarla. Claro, cuando esa célula tiene una ventaja frente a las otras no son conscientes, no reacciona esa célula ya a las señales que le llegan y comienza a procrear, comienza a ser 2, 4, 8, 16, y en un momento determinado esas células están produciendo una cierta invasión del organismo, y el resto de las células han sido incapaces de reaccionar porque son sus hermanas, con lo cual no han dado ningún tipo de señal. Y esa célula entra en un egoísmo en donde se olvida del todo para dedicarse a ser solamente parte. La parte es lo único que le interesa. De hecho, si me permites, O sea, que las demás no reconocen que aquí tenemos unas exaltadas, unas revolucionarias, no se dan cuenta, porque de estructura las ven igual. Prácticamente, es decir, sí que habrá alteraciones en el fenotipo, sí que habrá alguna diferencia en el exterior, pero lo suficientemente discreta como para que no sea atacada, No la descubran. si fuera, claro. Fíjate que hay cosas muy interesantes. En las bacterias existe lo que se llama el quorum sensing. El quorum sensing es cómo las bacterias son capaces de comunicarse entre ellas y generan en un momento determinado una serie de señales que van produciendo. Es igual como se produce, pero la realidad es que las células en nuestro intestino, en cualquier sitio, son capaces de generar unas señales que hace que esas células, cuando se encuentran en una situación problemática, comiencen a hacer una actividad en conjunto de defensa. Cada una de las bacterias había sido individual. Y a partir del momento en donde comienza a haber una serie de problemas, donde ven que existe la posibilidad de subsistencia, comienza a ponerse en peligro, las células entran en diálogo entre ellas y buscan la mejor manera de protegerse. Por ejemplo, un biofilm. El biofilm no servirá. Esas membranas que se forman no son nada más que una forma de lograr que antibióticos, otras bacterias, etcétera, no puedan alcanzarlas. Podríamos pensar, ¿y las células tumorales hacen algo parecido? Las células tumorales hacen algo parecido, pero con una diferencia muy importante. Mientras que las bacterias no matarán nunca o procurarán no matar al hospedero, porque son conscientes de que con la muerte del hospedero es la muerte de esas células, la célula tumoral no. La célula tumoral sigue funcionando desde el egoísmo, y a pesar de que se puede juntar con las otras células en un momento determinado para defenderse, no lo hace. Si tengo que matarte después, te mato. Y si tengo que matar al hospedero, lo mato. Porque así como es una presión darwiniana total, o sea... Jolín, qué complejo y qué inteligencia, ¿no? Brutal. O sea, extremadamente inteligentes. Para mal, pero inteligentes. A ver, la vida es mucha inteligencia, ¿no? Bueno, ahora no sé al si fin y tanta, al cabo estamos hablando, no sé si tanta, pero estamos hablando de vida, y si hay una manifestación brutal de lo que es la vida, es el cáncer. ¿Desde cuándo se conoce que existe el cáncer? Bueno, desde que fueron ya la medicina árabe y los chinos ya hablaban del cáncer, pero el cáncer se conoce desde hace muchísimos años, y tenemos personas, momias, donde se les ve que ha habido ya cánceres. Creo que la más antigua es una que se encontró, no sé exactamente, en un glacial, en donde al parecer había un melanoma. O sea, pero, ¿por qué hoy esto está diseminado por todas partes? Es decir, no sé si se sabe o no si en la antigüedad había tantos casos como hoy, pero yo creo que en los últimos 75, 100 años, bueno, 75 o 50 si tú quieres, la evolución ha sido gráficamente, en gráficas que veo y que estudio y consulto, son exponencial, es decir, es casi en vertical. Entonces, algo de lo que hacemos no debe estar bien. Mucho de lo que hacemos no está bien. Realmente se comienza a tener más problemas con el cáncer
a partir de toda una serie de cambios que se van produciendo en la sociedad. Por ejemplo, Hiroshima, Nagasaki. Estas fueron las primeras explosiones nucleares que aquello empezaron ya a generar toda una serie de problemas. Pero después vino todo lo que los americanos comienzan a hacer en los Álamos, en todas las pruebas atómicas, y todo lo que los franceses y demás hicieron en los atolones del Pacífico. ¿Pero todo eso crees que llega a todas partes? Claro, eso ha llegado a todos los lados, por supuesto. O sea, de Nagasaki y o de los atolones, ¿no se ha llegado aquí? Evidente. ¿Cómo? Pues por el aire. ¿Pero así, de tan lejos? ¿Acaso crees que cuando se produjo lo de Chernóbil no nos llegó aquí? Esto sí que lo sé porque lo he estudiado, que las lluvias radioactivas, y esto sí que ha llegado, esto sí que lo sé. Y he visto el mapa, Y además. Chernóbil fue pecata minuta en comparación con lo que sucedió con Hiroshima y Nagasaki o con lo que han sido las pruebas nucleares en el atolón aquel. O sea, ¿Tú crees que este es el origen de todo? No, esto no, lo no, que ha no, hecho no, es no. cambiar y acelerar. Allí comienzan a presentarse toda una serie, metales pesados, sustancias radiactivas, y si a eso le juntamos otro elemento importante, que es el que detrás de la Segunda Guerra Mundial hay un incremento en la calidad de vida, y la gente ya no tiene que ir a buscar agua. Bueno, antes que tampoco estuvieran que ir a buscar agua, pero evidentemente sí que hay una mejora en las calidades de vida, y esa mejora en la calidad de vida se traduce en que comemos más y nos movemos menos. ¿Eso puede ser una causa? Bueno, El no moverse tanto. Es verdad que estamos diseñados para el movimiento, ¿no? Y que totalmente. en tiempos tampoco ni siquiera tan lejanos, o sea, 100, 150, 200 años, 300, cuando había una guerra, cuando había que desplazarse, era incómodo, ¿no? Carros, caballos, y los ejércitos iban a pie y andando, ¿no? O sea que tenemos un diseño que es para estar en movilidad constante, y es verdad que hemos perdido el concepto de movilidad con el paso del tiempo, ¿no? Coches, motos, sentado, no hay tanta actividad física. De hecho, voy al gimnasio, se ha convertido en una cosa como que es no, pues no, es que voy a entrenar. No hablo de los deportistas profesionales. Entonces, eso, ¿por qué la falta de movilidad puede ayudar a tener un cáncer? Porque hay un exceso de energía. Es decir, yo De anabolismo. Claro, o sea, yo toda la energía que no voy a consumir, el cuerpo va a hacer algo con ello. Entonces, bueno, la puede meter con la forma de grasa, que es la manera más lógica de almacenar la energía, porque el cuerpo, o sea, venimos de épocas en donde hemos pasado mucha hambre, por lo tanto el cuerpo no va a perder una sola caloría, mientras pueda la va a almacenar. Entonces, ese almacenamiento de las calorías significa más cantidad de grasa, esa grasa significa que puede almacenar también toxinas. Es decir, aquí hay todo un sistema que se van a generar unas hormonas distintas. Los tumores, por ejemplo, hormonodependientes, guardan una relación con los niveles de estrógenos, y esos guardan una relación con los niveles de grasa en el cuerpo. Que ahora entraremos también en los alimentos, luego entraremos en esto. Entonces, la movilidad es una de las causas. La movilidad es una de las causas. Después, esa contaminación atmosférica que se ha ido produciendo, insisto, yo creo que comienza de forma muy brutal con aquellos experimentos, pero después os quiero recordar que hemos estado con DDT hasta hace 20 años. Sí, 4 minutos, sí. Y que en estos momentos, hace unos años, hacían un estudio, creo que fue, no recuerdo bien si fue, me parece que fue el Hospital del Mar, con cánceres de páncreas, y descubrían que los pacientes tenían DDT. Ante la sorpresa de todo el mundo, ¿cómo es posible tener DDT si el DDT está prohibido en Europa desde hace no sé cuántos decenios, por lo menos 20 años, o 30 ya posiblemente? ¿De dónde viene el DDT? Pues porque nosotros no podemos usarlo, pero sí podemos fabricarlo. Y lo vendemos a Brasil, y lo vendemos al Próximo Oriente. A ellos nos hacen ahí las camisetas de algodón, que nos las devuelven, y nosotros nos las ponemos. Y cuando nos las ponemos... ¿El DDT no era para matar insectos? Sí, claro. Para el algodón, para las plantas de algodón, era una de las cosas que se empleaba. Y como hablo del DDT, podemos hablar de todos los productos que hemos estado usando en nuestra sociedad. Es decir, avanzábamos porque podíamos poner todo tipo de porquerías en el campo. Es más... ¿Cómo avanzábamos porque podíamos poner porquerías? Para que los bichos no se comieran las plantaciones. Claro. O sea, bueno, pero hemos puesto productos para que los bichos no se coman lo que tenemos que comer, pero al final nos comemos eso con la porquería, claro, y nos estamos matando igual. Bueno, pero nos matamos en menor medida y comemos todos y estamos con el estómago lleno, y estar el estómago lleno para una sociedad es importante porque eso trae paz. Y lo que comemos hoy en día es otra de las cosas. Y lo que comemos hoy en día... Los alimentos que consumimos hoy no tienen el valor nutricional, o sea, no tienen el valor nutricional ni han sido producidos como se producían antes
periódicamente, estacionalmente y sin poner ningunos químicos de ningún tipo. A ver, yo creo que para unos niveles de población como tenemos en estos momentos, a lo mejor algún tipo de sustancia que pueda ser, que nos pueda proteger de hongos, que nos pueda proteger de algún tipo de bacteria o de contaminación, puede tener un sentido. La pregunta es hasta qué punto y cuántos. Y claro, si vamos sumando cosas, al final es que estamos tomando demasiadas porquerías, claro. Bueno, otra es el bisfenol A, ¿no? Que está prohibido desde hace muchísimo tiempo. Incluso en 2023 la Agencia Europea del Medicamento pidió la prohibición total y que está bajo estudio el bisfenol A, que esto lo vamos a hablar cuando grabemos el podcast sobre la suplementación. ¿Qué debe de tener un suplemento o qué no debe de tener para que lo puedas utilizar? El bisfenol A sigue estando en los plásticos, es un disruptor endocrino, ¿no? Le afecta la temperatura, te compras una botella de agua, te la pones en el coche en verano y vas con ella en el verano, o sin necesidad del calor de verano, Es que no ¿no? sabes dónde lo han Y los almacenado. microplásticos pasan al líquido o al alimento y tú te lo comes. Evidentemente. ¿Y el bisfenol A qué efectos tiene en la salud de las personas? Bueno, es que estamos descubriendo todo eso, todo el tema de los microplásticos lo estamos descubriendo. Lo que más conocemos ha sido su actuación como disruptores endocrinos. Entonces, ¿Y qué es un disruptor endocrino? ¿Qué te hace? pues por ejemplo, que todos no eran los caimanes, eran lo de allí, en los Estados Unidos, los... Alligators, los caimanes. Sí, algunos de estos los se han cocodrilos. convertido, muchísimos de ellos en hermafroditas, ¿Ah, sí? Sí. Por los plásticos que han caído. por los microplásticos que están teniendo allí. Entonces, bueno... Entonces tenemos dos cosas, que una es el ejercicio, ¿no? Deberíamos hacer ejercicio. Claro, el ejercicio es que además te permite algo que es muy interesante y es producir efectos catabólicos, es decir, quemar. Entonces, cuando tú quemas, puedes quemar sustancias tóxicas, puedes quemar toxinas, puedes quemar bacterias, puedes quemar elementos que para ti no tienen ningún tipo de sentido. Mientras que cuando eso no lo hacemos, la posibilidad de que empiecen a interactuar en el cuerpo con otros es muy grande. Cuando no hacemos ejercicio, nuestra estructura hormonal es distinta y nuestra gestión, que hablaremos ahora también de la insulina, es diferente. Sí. La utilización de la insulina, que es uno de los marcadores que complican el cáncer, ¿no? El azúcar, la gestión del azúcar. Los hidratos de carbono, cuando digo azúcar no me refiero al azúcar blanco, me refiero Sí, a en los hidratos de general. carbono, y hay otra familia que son los alimentos procesados, ¿no? Entonces, ¿cómo influye los alimentos, hidratos de carbono, grasas y proteínas? Hidratos de carbono, para que la gente lo entienda, vamos a dejar fuera los de las verduras, porque estos son más saludables porque van con fibra, ¿no? Vamos a dejarlos un poco de lado, ¿no? Las verduras un poco, pero vamos a entrar en las frutas con la fructosa, el arroz, la pasta, el pan, los pasteles, y dentro de esto todo lo que son alimentos procesados que vienen envasados, que se producen de forma industrial con aditivos. Y sobre todo los ultraprocesados, que son mucho más problemáticos. Sin embargo, con los ultraprocesados, cuando tú miras los trabajos que hacen, que se publican, generalmente pagados por las empresas que hacen esos procesos de ultraprocesado, salen maravillosos, o sea, salen que no dan ningún tipo de problema. Cuando el estudio lo hacen grupos independientes, pues eso ya no sale tan bien. Y este es otro de los problemas que nosotros hoy tenemos, y sencillamente la pregunta es ¿quién paga los estudios? Entonces, como el que paga los estudios es quien tiene dinero, y quien tiene dinero es el que normalmente tiene unos intereses, pues los estudios se hacen en función de los intereses que tiene el pagador. Para que la gente lo entienda, mire, este es un tema que me estoy planteando si hacer un podcast únicamente hablando del tema de los estudios. Hoy todo el mundo, y en la red especialmente, ya no hablo de médicos, hablo de cualquiera, un Cualquiera, nutricionista, sí. un entrenador, quien sea, salen y te publican los estudios y te los ponen allí como si los estudios fuesen palabra de Dios. Es decir, Así es. yo tengo varias dudas desde la ignorancia. Palabra de Dios. Entonces, como el estudio dice, esto queda refrendado, yo quedo salvado y lo que yo digo va a misa. Entonces, punto uno, que esto que dices tú, yo lo he pensado siempre, además lo he visto. Uno, un estudio se hace para sacar un producto al mercado, un alimento, un suplemento, un medicamento, está muy bien, pero para mí un estudio debería contemplar altos, bajos, gordos, negros, verdes, amarillos, chicos, chicas, jóvenes, ancianos, porque cuando tú dices esto es para todos, joder, todos somos, sí, tenemos brazos, piernas y ojos, pero todos somos diferentes. Según la zona del mundo donde hemos nacido, tenemos características incluso genéticas distintas. Entonces, para tú poder decir, tómate este suplemento, tómate este alimento, tómate esto, que te va a ir bien, yo creo que es un poco, es que ya cae del absurdo el decir que algo le puede funcionar a todo el mundo. Entonces, 100%. Es decir, cuando a mí se me habla de un estudio, la primera pregunta es, ¿quién lo ha pagado?
Porque ya el estudio en sí, cuando hablas de él, hay veces que ya son de risa las cosas, ¿no? Porque este medicamento tal, y luego las cosas se popularizan y se ponen de moda. Otra cosa es lo de los metaanálisis, pero sale un estudio y parece que el estudio es palabra de Dios. No, 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 perdona. ¿Por qué se ha hecho? ¿Quién lo ha pagado y cuál es la intención? Y Bueno, siempre suele ser, no engloban a todos los perfiles de la población humana para poder decir esto es bueno para todos. no, o sea, eso es evidente. Cuando tú haces un reclutamiento de pacientes, tú no haces un reclutamiento, como mucho, puedes mirar que sea hombre o mujer, si estamos hablando de tumores hormonodependientes, y puede ser que sean premenopáusicas o posmenopáusicas, en el caso de que estemos también hablando de un tumor que sea también hormonodependiente, pero si no, normalmente nosotros no tenemos pacientes, o sea, nosotros tenemos enfermedades. Entonces hacemos un estudio sobre el cáncer de mama en mujeres de triple negativo y hacemos en el cáncer de colon y no hacemos una persona con cáncer de colon, hacemos del cáncer de colon. Y eso varía absolutamente todo. Esto si lo enlazamos con la biología de sistemas, no se sostiene. No, 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 por supuesto que No, no. ya no se sostiene. No, no. O sea, Es eres tú, evidente. tus circunstancias, qué te ha pasado, quién eres y cuál ha sido tu Claro, vida. claro. ¿No? Efectivamente, a Y todos además, los niveles, además. tú mismo dices que la tendencia ahora en los tratamientos del cáncer es a personalizarlos. Claro, o sea, la ómica, y vuelvo a repetir, es que vamos aprendiendo cosas y a mí no me gustaría ser solamente negativo, porque además intento no serlo. Es decir, vamos avanzando, pero avanzamos dentro de una sociedad que tiene mucho, por ejemplo, si hablamos del cáncer, que hay mucho paciente con cáncer. Esos son miles de millones y todo ese dinero hay que tenerlo, con lo cual lo que tienes que hacer es paella para todos. Es hacer terapias donde todo el mundo las pueda recibir y funcionamos así. Facturar. Yo no plantearía el tema de la facturación como la cuestión fundamental, porque la facturación, en definitiva, la mayoría de sociedades, por ejemplo, aquí en Europa, las va a pagar un seguro social de alguna forma, ¿no? Quizá los americanos en ese sentido son un poco distintos, pero en Europa en sí lo va a pagar, o sea, lo vamos a pagar nosotros con nuestros impuestos. Eso es evidente, pero no lo paga la persona, por decirlo así, interesada, no es la que te va a tener que hacer hoy un abordaje de un tumor que hoy en día prácticamente ninguna persona puede hacerse cargo de un tumor. ¿Cuánto, aparte de lo medioambiental, es decir, estoy trabajando en una fábrica de amianto, ya sabemos que vas a tener asbestosis, es decir, o no, es decir, pero quiero decir, ya es una cosa química, una situación, un contorno, un entorno que ya puede producir esto en función de cómo sea tu biología o tu naturaleza, tu resistencia Sí, física, tu ¿no? capacidad de Vale. dosificación. Ok. ¿Cómo influye las emociones en el desarrollo de un cáncer? A ver, las emociones no dejan de tener, o sea, yo puedo tener una emoción porque en mi cuerpo se producen una serie de alteraciones. Si en mi cuerpo no se produce una alteración, yo no tengo emoción. Y eso pasa porque mi corazón se altera, porque se altera mi ritmo cardíaco, se altera mi ritmo respiratorio, y esa serie de alteraciones me permiten a mí, como ser sensible, poder dar una respuesta emocional. Porque tengo unos sistemas rítmicos, y esto es el corazón quien se encarga sobre todo, corazón y pulmón, ¿no?, de poder recibir o de realizar esa función. Y eso está íntimamente ligado. Mira, tú estabas hablando el otro día del tema del sueño. Esto está íntimamente ligado pues, con el tema de la melatonina y la serotonina. Con lo cual, nosotros lo que sí que sabemos es que cuando se produce una alteración que a mí me empieza a quitar el sueño, yo no entro en las fases del sueño como tengo que entrar, la N3, la fase REM y demás, y cuando yo no entro en ese sueño de una manera correcta, comienza a alterarse la cronobiología. Y al alterarse esa cronobiología, se producen más capacidades para tener respuestas tumorales, porque tengo menos capacidad de respuesta frente a una alteración celular, porque tengo menos capacidad de que mi sistema inmune descubra esas células, porque facilito que se formen vasos para alimentar a ese pequeño núcleo de células que han empezado a crecer, y por qué inhibo fenómenos que las podrían matar, como podrían ser fenómenos de la apoptosis. Entonces, todas las emociones tienen su traducción a nivel hormonal, a nivel neuroinmunoquímico o neuroinmunológico. Por lo tanto,
cualquier emoción va a producir una alteración y esa alteración puede dar lugar, evidentemente, a que un equilibrio que estaba más o menos compensado se descompense. Es decir, bueno, deberíamos hacer ejercicio. Yo no hablo nunca de la estética y tampoco meto en este paquete a los deportistas profesionales. A esto no los meto porque su condición les obliga a hacer un volumen de ejercicio determinado en función de su especialidad deportiva, que todo eso es regulable. Es una cosa que llevo haciendo toda la vida con atletas profesionales, ¿no? Lo hablaremos en su día esto en el podcast de casos de éxito. Es decir, eso se puede regular y quizás hay que ser más fino regulando la vida de un atleta por ese volumen de carga de ejercicio que hace y esa... Bueno, ha cambiado mucho, diría Y esa yo. falsa historia de pensar que ha de comer 17 veces al día porque yo hago mucho ejercicio, tengo que comer mucho. Dejando esto de lado, vamos a hablar de cómo poder prevenir el cáncer, ¿vale? Si es que se puede prevenir. Vamos a decir de cómo podemos intentar, qué deberíamos hacer para intentar eludirlo. O sea, una es movernos, ¿no? Movernos altera todo nuestro sistema hormonal, nuestra gestión de la insulina y el azúcar, que luego hablaremos de esto en el cáncer, y hace que seamos más eficientes, ¿no? Sí. Orgánicamente y hormonalmente y biológicamente. Una. Dos. Y es que, vuelvo a insistir, el ser humano está previsto o para correr delante para que no te coman o para correr detrás para poder comer. Para poder comer. Entonces, el ser humano está previsto para esto y eso no ha cambiado. No, es que ya no hay que correr, ni para huir de... Bueno, No. hay que correr para huir de Hacienda, ¿no? Y para huir de los impuestos y para huir de la presión que te meten los gobiernos. Pero no entremos ahí que la vamos a liar. No Religión y política, dejémoslo estar. Mi mujer siempre dice, nunca hables de política ni religión, vamos a dejarlo estar. Entonces, Pero ya no se corre para comer. Pero las células tumorales se comportan, mejor dicho, los políticos se comportan como células tumorales. Totalmente, 100% de acuerdo. Pero ya no decimos nada más de política. Ya está. Estamos de acuerdo. Ya lo he dicho, me he quedado a gusto. Estamos de acuerdo. Vale, ya está. Pues ya sabía, pues si empezamos por ahí somos parecidos también. Nada, ya está. Vamos a dejarlo estar. Entonces, no respetamos el diseño que tenemos evolutivo. Ya no corremos para ir a buscar un trocito de carne o de hígado y tampoco ni corremos detrás de ni delante de, ¿vale? O sea, el estar quieto y no moverte, el ir de culo porque tengo estrés, porque trabajo mucho, porque no me da la vida, porque tengo 7 reuniones, eso no es correr, eso no es ejercicio, eso no es moverse. O sea, eso es estrés. Mi concepto es que tenemos que entrenar, hacer ejercicio físico porque estamos diseñados para ello evolutivamente y porque algún día llegará la señora muerte de la que todos vamos a estar ahí, no nos vamos a librar y se lo voy a poner lo más difícil posible y lo más tarde posible, conservando la estructura. Yo tengo 61, no me quiero caer a los 70 un día, romperme una cadera o una rodilla y de ahí empezar a entrar en barrena. Es decir, nos tenemos que mover para durar y mantener la movilidad. Y bioquímicamente, una. Dos, el combustible... O sea, la conservación está unida al movimiento. Totalmente. El combustible. Claro, hoy tenemos una serie de combustibles que no habían existido antes. Y lo que llamamos alimentos perecederos, que es lo que yo digo que hay que comer, lo que se pudre, lo que se estropea, es principalmente lo que debería ser nuestra alimentación: carnes, pescados, huevos, pollos, es igual, sea pavo, lo que sea, verduras en general. Yo meto en el paquete, vamos a meter en el paquete, algún carbohidrato tratado de una forma determinada, que luego lo diremos, y en un contexto determinado, que luego hablaremos de ello. Se puede tomar miel, se pueden tomar... O sea, yo creo que hay carbohidratos que se podrían tomar sin demasiado problema, pero todo esto siempre planteando cuál es mi estilo de vida. Es decir, si yo estoy sentado detrás de un ordenador, he llegado y aparcado en el garaje, todo el movimiento que yo tengo es el de los dedos y darle al ratón. A continuación me bajo de allí y me voy a mi casa de nuevo con el coche. Y lo único es que evidentemente no puedo pretender que tener una vida con salud. O sea, eso es absolutamente imposible. Ni consumir carbohidratos. Y consumir carbohidratos que me dan unos chutes de energía que mi cuerpo tendrá que chutes hacer de algo energía, con esto. Mala gestión de la insulina, porque además las grasas tienen 9 calorías por gramo y hay grasas de velocidad corta, como las triglicéridos de cadena media, y de velocidad larga. Es decir, si yo quiero energía, puedo tirar de una grasa. Sin ningún problema. ¿No? Y la grasa no afecta a mi movimiento insulínico. Pero no tiene el efecto adictivo que tiene el azúcar. Claro. Porque el azúcar tiene efecto adictivo. Bueno, es que mira, en las conferencias que doy yo siempre explico que la cocaína y que algunas drogas trabajan con receptores en el cuerpo. Claro, pero el azúcar, todo el cuerpo entero es un receptor. Sí, claro. Todo el cuerpo entero es un receptor. Claro. De hecho, cuando queréis localizar un tumor, en un PET-TAC, ¿no?, te dan azúcar para seguir el rastro y poder llegar hasta allí. Entonces, la comida es determinante para una persona que tiene cáncer. Una persona que tiene cáncer no puede comer lo que le da la gana, por lo que se entiende como se come hoy. O sea, yo aconsejaría que no lo hicieran. Evidentemente que lo pueden hacer porque el 95% de la gente lo hace.
Por lo tanto, esa es la Sí, realidad. pero eso no Los significa que pacientes- esté bien. No, yo no estoy diciendo que esté bien. Yo estoy diciendo que tú dices, no pueden. Digo, sí, sí que pueden. De hecho, lo hacen. De hecho, si te vas a un hospital y eres enfermo de cáncer y miras lo que te dan de comer, o tiras la bandeja por la ventana, cosa que normalmente no se puede porque no se pueden abrir, o te tiras tú, que tampoco puedes porque sigues sin poderse abrir la ventana. Habría que tirar a otra persona por allí, pero bueno, vamos a Claro, dejarlo. pero ¿protesta alguien? No, ¿Protesta pero alguien de que en los colegios los niños se da más atención a lo que comen los niños en los colegios que a lo que comen los pacientes? bueno, y bueno, me guardo también un poco lo de los colegios, también me lo reservo un poco, me lo reservo un poco. Pero es que, además es que en un hospital, hoy hablamos del cáncer, pero te rompes una pierna, como me rompí, me arranqué el tumor bicipital, es igual. Foto de la bandeja de la mañana, pack con las tostadas en el paquetito de plástico, magdalena en el paquetito de Magdalenas, plástico, croissant, zumo de fruta envasado en cristal, azúcar, 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 azúcar. mermelada Sí, sí, y pan. sí, sí. Hostia, azúcar, 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 azúcar. Entonces, con esto seguro que voy a arreglar mis tendones y voy a arreglar mi sistema y voy a arreglar mi cuerpo. Seguro que lo voy a reparar con todo esto. Ni una sola proteína, y no quiero pensar si te ponen un trozo de jamón, todo lo que lleva eso, y ni un solo aminoácido y ni un solo micronutriente esencial para la vida. No, Vale, entonces la comida, una persona que tiene cáncer no puede comer lo que quiere. no. O sea, yo creo que no puede, no, sí que puede, no debe. Sí, pero vamos a lo que sería lo bueno, a lo que sería lo correcto. Entonces, ¿qué debería de comer una persona que tiene cáncer? Excepto sé que hablábamos antes, estábamos hablando en Making of, que hay algún tipo de tumor concreto hay que algunos sí tipos requiere, que luego lo tienen- explicas, pero, que pero tienen- intentemos puntualizarlo y acotarlo para que la gente no piense que, no, pues el otro día dijeron en el podcast que sí que puedo comer un hidrato de carbono. No, luego lo explicas tú bien. No sé, el 90% está bien dicho, el 95% está bien dicho. ¿Qué tenemos que comer para no alimentar a los reaccionarios estos que van a ir por su cuenta? A ver, la cuestión del azúcar tiene diferentes aspectos, pero uno de los esenciales es que lo que va a hacer es va a estimular a la insulina. Es decir, nadie le tienen que cortar una pierna por tener un colesterol elevado, pero sí que te cortan una pierna y sí que te quedas ciego por tener un azúcar elevado. Es decir, el cuerpo sabe que el azúcar es tóxico. Por lo tanto, cuando tiene que hacer una jerarquización de los problemas, dice, cuerpo, que el azúcar no supere ciertos límites. Y para esto tiene la insulina que se encarga que tan pronto como en el cuerpo comienza a venir el azúcar, ese azúcar vaya sencillamente a desaparecer de la sangre. ¿Dónde la lleva? Al interior de las células. Y de eso se encarga la insulina, de meter el azúcar en el interior de las células. Pero además el azúcar, la insulina dice otra cosa. Hijas mías, hablando de las células, como lo mismo tengo muchas células, tengo mucho azúcar, crecer y multiplicaos para que yo pueda meter el azúcar en todos los sitios porque aquí aparentemente Que no me cabe. está llegando mucho. Y luego le dice a la grasa, grasa, como tú puedes ser una competencia para la producción de energía, desaparece de la sangre, vete al tejido graso, porque a mí no me interesa que puedas competir con el azúcar, porque lo mismo si el cuerpo si de la sangre no desaparece ese azúcar, me genera un problema. Y esta es la manera de cómo se produce esta situación, en donde la insulina va generando esas señales de crecimiento que no son precisamente las óptimas en los tumores. Y después hay otra cuestión que es importante y es que en el metabolismo, o sea, para obtener energía, una célula puede emplear dos sistemas. Una que estaría en el citoplasma de la célula, es decir, en toda la parte que no sería la mitocondria, y otra en lo que serían las mitocondrias. A la mitocondria solamente se puede quemar cuando entran unas sustancias y después ponemos oxígeno. Pero las células tumorales lo que hacen, eso es el famoso efecto Warburg, es vamos a evitar a la mitocondria, porque si evitamos a la mitocondria y se produce lo que es la glicólisis, allí, es decir, una obtención de energía no mitocondrial,
el cuerpo, bueno, produce esa energía sin ningún tipo de problema. Pero claro, la célula tumoral hace esto, es decir, genera esa cantidad de energía que aparentemente es pobre, pero la realidad es que no es pobre, porque lo que hace es que coge muchísimo azúcar, con lo cual produce todos los ATPs, es decir, todas las fuentes de energía que quiere, pero sobre todo lo que va a hacer es que generará intermediarios para poder generar nuevas células, que sean. Para eso necesito proteínas para generar material genético y aceites, grasas para poder hacer las membranas. Entonces, si yo estoy metiendo mucho azúcar, esa parte que se está produciendo antes de llegar a la mitocondria me está permitiendo que las células lo tengan. Si yo doy grasas, la grasa no lo hace así. La grasa entra más directamente a la mitocondria. Con lo cual, en la mitocondria, vamos a decirlo así, no es blanco-negro, por favor, pero la mitocondria ya no hace con tanta facilidad esa generación de esos intermediarios para que la célula pueda después producir nuevas células. O sea, lo que estamos diciendo, lo que estás diciendo es que las células tumorales se alimentan del azúcar. Más, claro, por eso podemos hacer el PET que tú decías, porque cuando nosotros tenemos un tumor inyectamos un azúcar marcada isotópicamente, a continuación hacemos una radiografía y vemos las zonas donde está brillando, hay zonas fisiológicas, la vejiga o sitios así, donde se almacena fisiológicamente, y luego vemos sitios donde no debería de haber y que sin embargo sí que hay. O sea que los azúcares, y vamos a especificar azúcares para que la gente no crea que estamos hablando del azúcar blanco, es decir, el azúcar blanco, cualquier azúcar, es decir, un arroz, una pasta, un pan, tenemos una mosca aquí invitada, el pan, los procesados evidentemente, los pasteles, la bollería industrial, evidentemente que está ya desde la bomba, alimentan esto, es decir, pero además nosotros evolutivamente en la prehistoria no teníamos todas estas comidas. O sea, que se comía, decían que se comía fruta, no. Se comían algunas bayas, algunas cosas que se veían, pero básicamente hemos evolucionado con qué, con carnes, con pescados. Y si se comía fruta, era la que te podía dar la temporada. Es decir, que era una fruta también muy escasa. Y si encontrabas un panal de abejas y podías coger la miel y cogerla antes de que llegara el oso, pues también podías coger esto, pero evidentemente. Pero eso es muy puntual. Eran cosas y muy no puntuales. Era el sustento principal. No, el sustento principal era a partir de la claro, caza, o los carroñeros que inicialmente aprovechaban lo que otros animales habían matado, no sabíamos cazar, pero digamos que hemos evolucionado con grasa, con proteína, y especialmente ese tipo de... Las vísceras es lo que comían, ¿no? Porque se mataban los animales y hacían lo mismo que veían a los depredadores, que era abrir los animales por el centro, ¿no? La proporción nutricional de las vísceras creo que es de 2 de grasa por 1 de proteína. A ver, si yo no estoy equivocado, yo no soy zoólogo, pero si no estoy equivocado, cuando hay una caza de depredadores, el alfa siempre se va a ser el que se va a comer las vísceras. Y los demás lo que quede. Y los demás el músculo, el solomillo y estas cosas. O sea que encima hemos evolucionado más. Bueno, que al final en este tipo de alimentos, en las grasas, en los huevos, en las carnes, en los pescados, en lo que están son los micronutrientes esenciales, que se llaman esenciales. Bueno, la definición de esencial, que al final es, por eso el nombre Essential Life, es aquello tan importante y necesario de lo cual no podemos prescindir de ello. No podemos ni producirlo. Vale, entonces es esencial porque todos los hidratos no de carbono y todos estos alimentos modernos que tenemos son alimentos vacíos nutricionalmente y no tienen micronutrientes esenciales. Generalmente sí, y cuando los tienen porque se los añaden, son de más de dudosa calidad. Vale, pero yo a donde quiero ir es a, teóricamente, para estar sanos y para estar bien, deberíamos comer aquello que a lo largo del tiempo nos ha permitido llegar hasta aquí. Sí. Porque desde que hemos desarrollado toda esta industria alimentaria distinta, estamos más enfermos que nunca. Sí, bueno, es que hay todo un conjunto. Yo no hablaría solamente de la alimentación. Es la alimentación, es la falta de movimiento, ha sido la toxicidad de los alimentos, ha sido la toxicidad del agua, la toxicidad del aire, el estrés que estamos viviendo. La evolución y el modernismo. O sea, han sido toda una serie de circunstancias, pero, a ver, el hombre primitivo también tenía cáncer, ¿eh? Y eso es un tema que es importante tenerlo presente. ¿Pero se sabe si había muchos casos o no se sabe? A ver, se sabe, por ejemplo, que en las cuevas hacían fuego y el fuego generaba humos y los humos... Como el negro de la barbacoa. Producían bastantes cánceres de pulmón. Vale, ¿Qué pero pasa? eso es un tóxico. Sí, es un tóxico. ¿Qué es lo que sucede? Que la esperanza de vida de un señor de Neandertal me imagino que estaría en 35, en 40 años o cosas así. Vale, pero ¿por qué estaba en esa edad?
Pues porque La higiene, la falta de higiene, las conocimiento. bacterias, o sea, las infecciones, la dureza de la vida, es que tela marinera, Pero no ¿eh? se morían por lo que comían. Bueno, me imagino que también, porque o sea, de hecho, en el momento en que se inventa el fuego, bueno, que se inventa, que se empieza a usar el fuego, disminuyen enfermedades. Porque a través del quemar, a través de pasar por el calor, por el Se fuego, purifica. se van eliminando muchas bacterias. Entonces era una falta de medios, de conocimiento sobre la salud. O sea, pero hoy morimos por lo que comemos y por el estilo de vida que tenemos. Hoy morimos por comer demasiado, claro. Allí quizás se moría joven porque la vida era durísima. La vida era dura y Y a lo porque, mejor sales no, hoy no, y se te come un dinosaurio. evidentemente, O te rajas un pie corriendo y eso no lo arregla ni Dios. evidentemente. Pero hoy la gente está enferma por lo que llaman el lifestyle, por los hábitos de vida, el cómo se come. O por lo menos ese lifestyle Y cómo se vive. colabora mucho en que tengamos esa calidad de vida que empieza a ser un poco preocupante. Los Estados Unidos por primera vez están bajando sus niveles o sea, de tiempo de vida. ¿Así? Sí, A menos. a menos, claro, están Bueno, bajando. pues que mira cómo la sociedad americana se mueve y cómo come No, y no, qué estilo claro, de vida pero tienen. este ha sido un poco un modelo al cual hemos ido moviéndonos todos. Quizá los americanos haya una gran parte de la población que coma peor que nosotros, pero aquí se está comiendo muy mal. O sea, de hecho yo he tenido pacientes que tenían carnicerías y decían, nosotros estamos sobreviviendo gracias a los platos combinados y a ciertas cosas que son pasar por la sartén porque la gente no sabe ya cocinar. Y esta Bueno, es nuestra realmente, realidad. La forma de cocina que necesitamos es bien simple y bien básica, pero bueno. Bueno, pero la gente ya no sabe ni lo simple ni lo básico. Vale, entonces, O no tiene para tiempo aquellos o lo que que sea. están libres pues, de esa enfermedad, el ejercicio físico. Que se muevan. Apuntando, sin exagerar, es decir, porque la longevidad viene por dos vías metabólicas, es que tampoco quiero ser muy técnico, ¿no? Una es la MPK, que es la de largo periodo de tiempo sin comer, y producir, es que la palabra yo no me molesta, es decir, hemos evolucionado sin poder comer, no 3 veces al día, no, días a veces sin comer. Evidente. Entonces, la vía MPK se activa en largos periodos sin comer y comiendo pues cuando toca, que se debería adaptar al individuo, a la persona, a su somatotipo y a sus circunstancias, y como una vez o como dos o como tres, punto uno. Y luego tenemos la otra vía que necesitamos que en el ejercicio es la vía mTOR1, que es la anabólica. Es decir, yo tengo que estar largos periodos sin comer para poder alargar mi longevidad y para tener periodos de autofagia, etcétera, limpieza propia, pero tengo que hacer algo de ejercicio para mantener mi estructura, que el tiempo me la va a robar. La bajada hormonal y el envejecimiento me va a venir a robar los músculos y yo los tengo que conservar, con lo cual debo hacer ejercicio. No es lo mismo entrenar cada día 2-3 horas como un cosaco, como un loco, que hacer ejercicio para mantener mis músculos el mayor tiempo posible y que no se los lleven. En ese periodo activo un momento la vía mTOR1, que es la vía anabólica, y como para poder mantener estos músculos y recuperarme del esfuerzo que haya hecho, de navegar entre estas dos vías. Una, ejercicio físico. 2, alimentación es vital. ¿Qué debe de comer una persona? Vamos a decir que tiene cáncer, porque al final yo creo que es lo que debemos de comer todos. Sí. ¿Qué tienen que comer? O sea, yo para empezar hablaría de algo importante que es la cronobiología. Los tumores La cronobiología es el reloj de las personas. es el reloj de la vida, sí. Vale. Entonces, hoy conocemos que ese reloj funciona también en los tumores, o mejor dicho, los tumores han roto ese reloj. Se han cargado la cronobiología. Sí. O sea, una célula tumoral rompe los patrones de cronobiología, deja de responder a esos patrones. Por lo tanto, una de las cosas que hay importantes es intentar que las personas retomen, que el cuerpo sea capaz de volver otra vez a entrar en estos patrones. Con mis pacientes yo siempre miraba, oncológicos, yo siempre he mirado dos aspectos que para mí eran muy importantes. Uno era la temperatura del cuerpo. Los pacientes cuando tienen tumores generalmente la temperatura cae. Cae, o sea, dejan de tener esos 36,5, cosas por el estilo, cae y además esa diferencia de temperatura que normalmente tenemos que tener en el ritmo circadiano, de tener una temperatura más alta por las mañanas más baja, por la tarde más altas, eso desaparece. Las células, la temperatura se pinza, quedan las dos temperaturas unidas y además normalmente suele bajar. Y hay una correlación entre esa pérdida del ritmo circadiano de la temperatura con el mal pronóstico de las enfermedades. O sea, uno de los criterios que yo empleaba para saber si estaba yendo por buen camino o por mal camino era observar la temperatura. Junto con la temperatura podemos ver el sueño.
El sueño es otro de los elementos que a través del hipotálamo, el hipotálamo es nuestro cerebro más primitivo, es el reptiliano, el que nos hace la supervivencia, ¿no? El núcleo supraquiasmático es donde se encuentra todo ese centro. ¿Qué es lo que le va a decir al cuerpo? Levántate por la mañana, en teoría lo ideal es cuando comienza a salir el sol, y date un baño de sol. Eso es algo que es importante para que yo, si tuviera un tumor, lo haría. Es decir, darme un baño de sol. 30 minutos con ese sol de la mañana es absolutamente fundamental. Después, desayuna, haz un buen desayuno. El refrán español, desayuna como un rey, come como un vasallo, cena como un mendigo, es una gran verdad. Haz un ¿qué gran comen desayuno. ese desayuno? ¿Qué comen ese desayuno? Pues puedes tomar, va a depender de qué tipo de actividad tienes. ¿Qué tipo de actividad tienes? Si estás Supongamos que tienes cáncer, pero que tienes una cierta movilidad, que te puedes mover, hacer un poco de ejercicio, ir al gimnasio. No estás postrado en una cama o no estás impedido, ¿vale? ¿Qué comerías? Yo haría una dieta donde me metería relativamente algo de carbohidrato sobre todo en fibra, por ejemplo, a través de algo de avena o alguna cosa así. En el desayuno. En el desayuno puedes tomar algo, sí, porque tú te vas a preparar para el día. Trigo sarraceno. Podría ser otra del trigo sarraceno. Avena sin gluten. Sí puedes tomar, o sea, Existe. hay gente que el gluten le va mal, no le va mal a todas las personas, pero el Pero gluten es una proteína moderna proinflamatoria que no la necesitamos. no es moderna, eso es un sistema que tiene la planta para defenderse. Pero que no lo necesitamos. ¿Por qué es tan inflamatorio? Incluso a personas que no son Bueno, alérgicas. porque hay proteínas que son sencillamente, tienen unas capacidades de que generen en el cuerpo una respuesta inmune. Y esta es una de las que tiene la capacidad de producir esa respuesta inmune, posiblemente porque además nosotros estamos tomando mucho más carbohidrato de lo que hemos tomado, mucho más cereal de lo que hemos tomado en nuestra vida. Es decir, el cereal realmente empieza con el neolítico. O sea, Pero es que la vida ayer necesitabas 3 carros de cereales, pues era durísima. Claro, pero por eso digo que Claro, sí, o sea, pero la fíjate actividad que, física de esos tiempos era impresionante, es decir. sí, pero Y fíjate casi que no podían comer, además. comían poco, Y estamos aquí. comían poco. Y hemos llegado hasta aquí. Sí, 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 sí. Entonces la excusa de que como me muevo mucho y hago mucho, como mucho, o mucho carbohidrato tampoco tiene mucho sentido. Yo creo que no, que va a depender. Es decir, ¿para qué yo voy a necesitar yo la proteína? Y esto tú lo conoces bien. Si yo necesito recuperar, porque tengo músculo y necesito recuperar ese músculo, si he tenido una intervención, si he tenido una situación donde estoy cicatrizando, yo necesito más proteína. Si nada de todo eso es así, pues no necesito tanta proteína. Entonces yo entiendo que si tú estás tomando 1 gramo, 1,2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso a lo largo del día, tienes más que suficiente. Te tomas carbohidratos en función de lo que tú necesites, a lo mejor de mayores esfuerzos rápidos y demás, puedes estar haciendo una dieta low carb, puedes hacer dietas donde sencillamente reduzcas un poco las cargas glicémicas, puedes estar tomando 90, 120 gramos de carbohidratos al día y el resto a la rica grasa. Unos buenos callos, unos buenos peus de porc, Es una buena chistorra, ¿no? una buena chistorra. Hoy he recibido yo siempre que sea buena. de una carnicería del norte que lo hacen ellos, se lo producen todo ellos y se lo hacen todo ellos. Que esta es la otra dificultad hoy en día, es encontrar comida de calidad. Este es otro problemón. Entonces, hacemos un desayuno, una mayor parte de grasa, una cantidad más... Vamos a dar porcentajes para que la gente se oriente un poco. Es decir, la mayoría, 50, 60% de grasa, 15, 20% proteína. Sí. 15-20% carbohidrato, Y porque más, empiezo el día y tengo que pasar la jornada. Y más que suficiente. Y dependiendo de la actividad física que vaya a tener. Dependiendo de la actividad que vayas a tener. Y sí. si es posible un carbohidrato y además con fibra, mejor. Sí, claro, porque la fibra lo que nos va a permitir es que el carbohidrato entre lentamente. Gestión de la insulina. Con lo cual no tendremos esos picos de insulina y sobre todo lo más importante, no tendremos la posterior caída en hipoglucemia, en donde las personas, fijaros, cuando nos tomamos una paella, que están bien ricas... Sueño. ¿Perdón? Sueño. Bueno, aparte del sueño, es que si has terminado de comer a las 3, a las 4, y además te has tomado un helado de postre, a las 4 estás preguntando, ¿qué va a haber de merienda? Porque todos tenemos hambre porque estamos en hipoglucemia. O sea, el cuerpo le ha pegado el chute de insulina, le ha bajado el azúcar y estamos todos con falta de azúcar y estamos todos nerviosos porque ya queremos comer algo. Lo que le pasa a muchos niños en los colegios, esto los profesores lo pueden vivenciar, que hay niños que antes del recreo los tirarías por la ventana. Pero el pobre desgraciado del niño es que se ha metido un desayuno a base de azúcar brutal
y está con una hipoglucemia, con lo cual está absolutamente enloquecido porque se está encontrando mal el chaval. Y hasta que no sale al colegio y vuelve a meterse su chute de algún bollicao o alguna historia de estas, pues resulta que el chaval se encuentra mal. Y ya empezamos a fabricar en origen desde joven a un insulino resistente futuro. Bueno, posiblemente, claro. ¿No? Bueno, es que eso ha sido Entonces, la deberíamos historia de pasar a la nuestra alimentación. sociedad. Aparte, hay grasas de diferentes velocidades. Es decir, la grasa no es que tardas 300 horas en metabolizarla. Un MCT que llaman un triglicérido de cadena media, en 15 minutos en el hígado está dándote energía. Sí, está funcionando. Nos da prácticamente a la misma velocidad que un azúcar. Que es más de la construcción de nuestro cuerpo. Cerebro, células, ¿no? Glándulas suprarrenales funcionan con colesterol. O sea, funcionamos y nuestro cerebro es prácticamente grasa, las membranas celulares son grasa. Todo. O sea, y está estigmatizada, prohibida y castigada. Bueno, pero eso fue una pelea que hubo en los años 60 en los Estados Unidos para saber quién producía las enfermedades cardiovasculares entre los de las grasas y los de los azúcares. El que pagó más al periodista fue el de los azúcares, con lo cual castigaron a las grasas fueron las malas y de allí empezó toda la historia de la alimentación light y cosas por el estilo. Bueno, y la pirámide nutricional de recomendando lo nutricional, que por desgracia son los médicos los que basan y la pirámide nutricional, que ya está dada la vuelta prácticamente. De hecho, totalmente. La pirámide nutricional de una persona con cáncer es al revés, es invertida, ¿no? Sí. Hay que invertirla. Casi Que bueno, quitar algunas cosas. Pero que evidentemente eso es así. Y una de las cosas que yo quería decir, y esto con relación a la cronobiología, y es que la cena se tiene que hacer muy pronto, no solamente poca, sino pronto. De manera que tú puedas estar, si cenas a las 7, puedas estar 12, 14 horas sin haber comido absolutamente nada. No, quiero decir... Y siempre pescado y espárragos, o es pescado y brócoli, siempre. Qué aburrido eres, tío. Que no, que está muy bueno, coño. Si no he dicho que seas bueno, he dicho que eres aburrido. De hecho, me encanta comerlo. No, es que ese es otro tema, el de la variedad. Yo, por ejemplo, tengo una selección de verduras, que son el brócoli, los espárragos, la colcale, las ensaladas, pero las uso más a mediodía, lechuga, cebolla, un poco de tomate, y lo uso más a mediodía. Y por la noche, pues tengo costumbre de comer siempre pescado. Y a mediodía las carnes, pues no por nada, o sea, me da igual que lo invierta, es decir, las analíticas van saliendo bien y salen igual bien, ¿no? Pero a mí no me cuesta comer así. Como empecé en su momento en el mundo del culturismo, que aquello era sota, caballo y rey, y siempre comen lo mismo prácticamente, si te fijas tú, la comida del culturista son paquetitos con un poco de verdura, un poquito de arroz, un poquito de carne, pescado, pollo, ¿no? Y la verdad es que me gusta mucho esta comida, entonces no estoy pasando ningún sufrimiento de nada. Algún día, al fin de semana, salimos a comer fuera, pues si ese día hay una tarta de queso que me gusta, pues me la como. Pero me estoy comiendo, y no es ni una a la semana, o sea, no es que digo, ahora como voy fuera y como en la calle, me como toda la mierda que encuentro. No, me alucina el stick tartar, me siguen gustando muchas cosas que, bueno, he crecido con esto y es la costumbre que tengo, o sea, no, tampoco pasa nada. Y si me tengo que comer una paella, que no solemos comer, siempre me como delante una ensalada. Siempre una gran ensalada con limón, con vinagre de manzana si lo tienen, que en los restaurantes no está, si no me lo tomo en casa antes de salir, como una ensalada muy grande, con aceitunas, con olivas, con pepino, con lo que encuentro, le pongo bastante aceite y bastante limón y bastante vinagre. Entonces luego me como la paella, evidentemente, ¿no? Que cambia mucho. Y también, y ahora volveremos al tema, si cuando tienes una comida copiosa de estas, que es fuera de rango, al acabar de comer te vas a dar un par de vueltas a la manzana, no correr, caminar un poco, claro. Controlas mucho más esa curva de insulina. La penitencia de ese pecado es volver andando a casa. Eso es evidente. No, al menos dar 2 vueltas a la manzana o que caminar un poco. Entonces ya no es lo mismo que me levanto y me meto en el coche, ¿no? Sí. Entonces estábamos el desayuno, que vale más porcentaje de grasa, algo de fibra y algo de proteína. ¿Y a mediodía qué comemos? Pues volvemos un poco a lo mismo, es decir, vuelves a tomar una cantidad importante de grasa que puede estar entre el 40%, una cosa así, y después metes un 10% porque realmente ya no te va a dar para mucho más, 10-15% de carbohidrato y el resto de proteína. Carbohidrato preferentemente que tenga fibra. Sí, siempre, evidentemente, evitar todo tipo, o si quieres tomar una fruta en un momento determinado, o te has tomado una fruta porque vas a salir a andar, y antes de salir a andar te tomas una pera o una manzana, pues bueno, pues tampoco. ¿Estamos de acuerdo que el orden de cómo comemos influye? Es decir, primero me como la fibra, es decir, la verdura o la ensalada, la fibra de la ensalada o la verdura, luego las grasas y las proteínas, y si puede ser por último el carbohidrato, vamos atrasando esa curva insulínica, ¿no? Sí, en teoría sí. Vale. Digo en teoría. Y si un día me meto a un festival, pues doy un par de vueltas a la manzana. Y te das un par de vueltas y sobre todo, absolutamente fundamental, es que te comas esa paella sin la sensación de haber pecado. No, sí, porque claro, eso no, si pecas, te mortifica. Eso vamos fatal. Sí. Y una de las cosas importantes que antes quería decir, eso de haber cenado poco y de haber cenado pronto, si estamos hablando de la cronobiología, sencillamente para poder plantear, la pregunta era qué hacemos los pacientes que han tenido un cáncer.
Y creo que es fundamental que la gente no vea televisión una hora antes, hora y media antes de irse a la cama, porque todo ese ultravioleta lo que está haciendo, que nos está llegando desde las pantallas, ese azul realmente nos está despertando y no es lo que nos interesa. Lo que nos interesa es activar todo el tema de la melatonina, y eso no se activa si aparece el ultravioleta. Nosotros nos despertamos con el ultravioleta del amanecer y nos tendríamos que ir con el infrarrojo de la noche, ¿no? Entonces, esto es importante, y para intentar que el cuerpo entre de nuevo también en mejor ritmo, sería provocar que la temperatura comience a hacer ese cambio que tiene que hacer por la noche. Entonces, una ducha relativamente caliente de 10-15 minutos o un baño puede venir muy bien para facilitar esos fenómenos de cronobiología e intentar que, si el tumor no lo hace, al menos el resto del organismo no caiga bajo la dictadura del tumor, porque realmente el tumor después desarregla absolutamente todo. Y el tumor y el hospedero es como es un pulso. Entonces, yo puedo atacar al tumor o puedo fortalecer al hospedero. Entonces, si fortalezco al hospedero, el tumor lo tendrá más difícil. Y por eso es importante el que esos ritmos se estén presentando para que el cuerpo del paciente a todos los niveles esté en disposición de poder luchar. Pero has vuelto a una cosa que estabas diciendo al principio y que lo hablamos en el podcast del sueño. Es decir, no tenemos hábitos de sueño. Es decir, no tenemos higiene del sueño. Es que lo que acabas de decir por un tumor es que tiene que ser al común de los mortales. Por supuesto. No tengo una cultura del sueño. Yo llego a casa, me quedo dormido con la serie de Netflix, con el mando en la mano o en la cama. Con el mando en la cama también. O voy a un hotel de viaje porque estoy trabajando y pongo la tele, y cuando me caigo me he caído. A la mañana siguiente está el mando ahí y a veces la tele encendida. ¿Cómo que a veces? O me pongo a leer un ¿Siempre? libro. O me pongo a leer un libro. Es decir, no, señores, cuando como, estoy comiendo. Que esta es otra. Es decir, comemos deprisa y corriendo. Yo el día que no tengo tiempo de comer, no como. Me cabrea comer rápido y deprisa. No. Estoy metiendo los nutrientes en mi cuerpo. Tengo que masticar para evitar que mi proceso digestivo sea largo y sea rápido y sea cómodo, y facilitar el trabajo al intestino y no caer trozos. Entonces, llego a casa y es como que es el descanso del guerrero, ¿no? Me pongo la comida delante del sofá, enciendo la tele y como allí. No, señor, es que ya no solo con el tumor que estás diciendo tú, que es lo que hablábamos con la doctora Sueño, como la llamo yo, con Ray Mateo. No, llego a casa, si veo una serie la veo, pero corto la tele, me voy a la habitación, no tengo televisión, no tengo nada, no tengo libro, no tengo nada. Voy a dormir. Yo con lo del libro no estoy de acuerdo. A mí me parece que un libro te puede echar una mano. Evidentemente yo no me pondría a leer cierto tipo de literatura, pero oye, por ejemplo, maravilloso. Tú te coges a los rusos, imagínate los hermanos Karamazov por la noche, esto te hace dormir con toda seguridad. Entonces forma parte de la higiene del sueño esto, ¿no? Es un Claro, inductor. yo creo que sí, o sea, el meterte, buscar ritmos. En el tumor hay una pérdida del ritmo, y lo que tenemos que hacer cuando hay un tumor es volver a buscar ritmo. Me levanto hasta ahora, como hasta ahora, ceno hasta ahora, me acuesto hasta ahora. O sea, el ritmo, Pero que el ritmo no lo tenemos ni para la vida normal. claro, pero fíjate que el ritmo es la vida. Entonces ya no es solo el tumor, o sea, o sea el tumor no. viene a desorganizarte, Claro. y te coge las agujas del reloj y dice, ahora te las quito. Y tú dices, pues no, pues ahora me compro otro reloj y tú te jodes y este no lo tocas. Y yo voy a seguir estas rutinas. Claro. ¿No? Vale, pues estas rutinas, si las tenemos los que hoy estamos bien, gracias a Dios, será más difícil caer en una de estas. Claro. Evidentemente, por eso digo que son de las maneras de cómo podemos prevenir los tumores. Y unas formas de prevenir los tumores son esas rutinas, ese sueño como Dios manda, ese procurar que si yo estoy un día teniendo fiebre, dejar que el cuerpo tenga esa fiebre, ese comer con unos horarios y ese procurar que por las noches no nos vayamos a la cama para hacer las digestiones. De nuevo, el fantástico refrán de buenas cenas están las tumbas llenas. Este no lo conocía. No lo me parece conocías. súper chulo. Es buenísimo, hombre. Te lo robo. El refranero español no de tiene... buenas cenas están las tumbas llenas. Sí, sí. Aquí se cena muy tarde. Siempre, claro. Y a veces en verano, cuando es verano, estás en un sitio de costa, hostia, a las 10 de la noche, tío, las paellas que hay por ahí y tal, dices, madre Dios, y con sangría, pues dices, yo cuando los veo pienso, ¿dormirán sentados toda la noche esta gente? Vale, pero luego fíjate, Marcos, vamos a ser francos. Eso es verdad.
Pero, sin embargo, la mayor esperanza de vida junto con Japón somos nosotros, los que nos metemos la No jodas que nos sangría. tropeamos todo, no me digas que entonces hay que comer paellas a las 10 de la Yo no, noche yo no durante estoy todo el diciendo verano, eso. Yo, con yo, sangría. a ver, a ver, a ver. Yo creo que hay que ser la honrado. cagamos. Hay que ser honrados con los datos. Entonces, el dato que nos Buah, dice es: la nosotros que puta. comemos como comemos, somos los que en España, junto con Japón, los que tenemos una esperanza de vida más alta. Realidad. Esto es así. Que lo mismo esto lo vamos a pagar porque no lo estamos viendo todavía y los efectos de esto lo vamos a ver dentro de 10, 15 años, como están viendo los americanos, esos efectos, por eso están perdiendo los tiempos de longevidad, pues a lo mejor sí. Bueno, pero espérate, es decir, esto, esperanza de vida, vale, pero ¿cómo vive esa gente? ¿Cómo deben de ser sus eso no viene en la analíticas? estadística. ¿Cómo se deben de sentir? Eso no viene en la estadística. Es decir, sobre las calidades de vida no estamos ni Japón ni España en los primeros. Vale, porque, claro, el otro concepto, la otra pregunta sería, ¿qué es vivir? ¿Qué es tener una vida plena? ¿Qué es tener una buena vida, no? Como decía Adriano, ¿no? En sus memorias, en las memorias de Adriano, que le decía a Antino, a su amante, que le decía, la buena vida, la buena muerte es un lugar común. ¿Qué es la buena vida? Entonces, yo no creo que toda esta gente, sí, habrá una gente con una genética acojonante, con un hígado que va de maravilla y un riñón también, y procesarán aquello, el tabaco, el alcohol y lo que haga falta. Pero tenemos que entender cómo es esa persona y cuál es su circunstancia, ¿no? Pero no creo que toda esta gente estén bien, pasándolo No, bien, y las analíticas salgan bien. a ver, Marcos, que yo no estoy por la labor, pero sin embargo lo que no puedo es cerrar los ojos frente a esa evidencia. Entonces, eso es una realidad. Hay gente que realmente nosotros cenamos muy tarde y la verdad es que, bueno, sí que es cierto que tenemos más cánceres, pero proporcionalmente yo creo que tendríamos que tener más. Y vuelvo a repetir, lo Tía, ¿te mismo... parece poco, tío, lo que hay? ¿Cómo que tener? ¿Por qué tener más? ¿Por qué crees que No, porque tendríamos que tener es más? que cada vez estamos más intoxicados y Vale, cada vale, vez vale. vivimos con más estrés y cada vez hacemos más barbaridades. O sea, Vale. el cuerpo serrano nos perdona tantas cosas, La naturaleza humana aguanta mucho. tantas cosas. Y cuando ves cánceres y quimios y tratamientos, ves lo que es capaz de aguantar el Sí, cuerpo sí, humano. hombre, Es brutal. es increíble, claro. Por eso te digo que las cosas tenemos que mirarlas y luego no podemos pararnos en un instante y decir, este instante es la realidad. No, ese instante es un instante de una película y no podemos valorar la Es un película. fotograma. Claro, es un fotograma de esa película. Entonces, ya veremos a ver qué sucede. O sea, yo estoy viviendo ahora en Cantabria y el otro día me fui a un taller de la muerte. Alguien organizó un taller sobre la muerte y pensé, qué interesante, voy a ir allí. Entonces, entre las personas que había allí, había una señora de 91 años que vive sola, que su hija estaba allí. Yo cuando la vi, porque primero vi a su señora, a la hija, pensé, qué graciosa esta señora aquí sentada. Y luego pensé, su hermana. Y la hermana era la madre. Y la madre vive sola y le decía a la hija, yo estoy encantado porque estamos, bueno, insisto, hablando de la muerte, era igual. Entonces, esta señora de 91 años cocinaba para la familia, hacía todas las cosas, estaba... Esa señora no habrá tomado un antibiótico en su vida. No la habrán vacunado en su vida. Me imagino que ahora con las últimas no se habrá escapado. Igual ahí no llegó. Pero en fin, no lo sé. Pero esta gente de 90 años son los que no les vacunaron cuando nacieron. Son los que no han tenido No, los pero explícame el antibióticos. entorno de esa mujer. Anda, cuéntamelo, que el otro día No, estamos no. hablando contigo de tu cambio de vida también. Cuéntame el entorno de esta señora de 90 años. ¿Dónde vive? Sí, bueno, ¿Qué tiene a su alrededor? no, ¿Qué no. preocupaciones ha tenido? ¿Qué le ha pasado en la vida? ¿Cómo ha ido? Yo no la conozco, por lo tanto no puedo decirte nada. O sea, la vi por primera vez en ese taller y ya te digo, sencillamente me pareció algo maravilloso lo lúcida que estaba. Me pareció hasta más lúcida que la hija. O sea, pero como con mucha más entereza mirando las cosas y con mucha más visión de conjunto. Entonces, bueno, esas gentes que hoy en día tienen 90 años, 80 años, no han recibido ninguna porquería de jóvenes. Y sigue viviendo en un entorno, en Cantabria, ahí en un pueblo de pocos habitantes, con esas costumbres y esos hábitos bien puestos y seguramente con esa comida de calidad y con, sobre todo ese sol y ese aire que me estás diciendo. Aquí sales por la mañana, dices, venga, voy a salir por la mañana para que me den 30 minutos de sol y te has comido 350 tubos de escape. Y pip, pip, la moto, el otro, tal, me cago en todo. Las panaderías, que decía yo también en un podcast el otro día, que hubo alguno incluso que
que se reía, ¿no? Y que hacía cachondeo. Joder, macho, en cada esquina hay una puta panadería, tío. Hay una puta panadería en cada esquina. Hemos perdido los bares. Los bares aquellos que cocinaba la madre, con cocina de toda la vida, los platos de siempre, aquellas tapas, los callos, estas cosas que dices tú, las tortillas de espinacas o de alcachofas. O sea, solo hay esquinas de procesados por todas partes. Bueno, Con un café que está torrefactado, con bollos, con pastas. Entonces, mucho aguantamos y mucho aguanta la naturaleza humana. ¿puedo volverte a dar una patada a traición? Venga, dámela. Cantabria tiene uno de los índices más altos de cánceres de España. No jodas. Pues sí que jodo. ¿Y por qué? Ah, ¿Se sabe o no? bueno, cuando hablas con los políticos con los cuales he tenido la náusea de poder hacerlo últimamente, pues ellos te dicen, es que tenemos una población muy mayor. Y como es una población muy mayor, pues entonces tenemos más cánceres. Entonces, sí que es ¿Eso tiene verdad. sentido? Sí que El tiene sistema sentido. inmune se debilita, se va Contra estropeando más tiempo y vive, es más fácil coger cualquier contra cosa. más tiempo vive un ser, más fácil es que en un momento determinado eso puede ser así. Pero claro, a mí, por ejemplo, yo cuando estaba en la consulta y hice un día una estadística, mi estadística de las mujeres de cáncer de mama era de 50 y pocos. O sea, no era una de gente 90 y de pocos. 90 años, con lo cual era gente que casi acababa de empezar con su menopausia. Claro, algo no funciona. Entonces yo creo que aquí guarda una relación importante. Por ejemplo, en Cantabria yo creo que se han hecho cosas muy mal. Casualmente tiene un retraso en todo lo que son las basuras muy importante. Ha habido una toxicidad ambiental muy importante. Y todo esto, pues estoy convencido que también juega un papel. Cuando estás en la ciudad, que no te puedes escapar, luego vamos a hacer un resumen para las personas que tienen cáncer, si es que podemos aconsejarles en alguna cosa, y para las que no lo tienen, para intentar evitar que lo tengan. Cuando vives en una ciudad que de la contaminación no te puedes escapar, lo tienes bastante mal, bastante difícil, pregunto, ¿el ejercicio, algún tipo de suplementación antioxidante podría ser interesante? Esos micronutrientes esenciales que potencian el sistema inmune, el zinc, el selenio, el magnesio, las vitaminas B de buena absorción, no lo sé, las coenzimas Q10 para el riesgo cardiovascular. ¿Crees que ante esa tanta mala alimentación, tanta toxicidad, tanta contaminación, tubos de escape, basuras que se ponen en la calle, como dices tú, desde el punto de vista de qué podríamos hacer o hábitos podríamos adquirir, dejando ya de lado que hay que dormir bien, hay que intentar encontrar alimentos de calidad, que por un lado la tecnología, gracias a Dios, Internet ha servido de algo. Hoy me ha llegado un paquete de carnicerías de guerra, el que quiera que es publicidad, que crea lo que le dé la gana, estoy hablando de lo que como en mi casa, que es un señor pues que tiene su terreno, cuida sus cerdos, sus vacas, y pues a él le compro la panceta, el tocino porque es 100% natural sin un aditivo, hasta la chistorra que él hace, las carnes. También tengo un proveedor aquí de siempre, ¿no? Entonces, con Internet podemos encontrar que te envíen cosas, ¿no? Tú y yo nos hemos comprado una vaca, luego lo explicaremos, ¿no? Yo ya he comprado una vaca entera, tú nos has comprado otra, tú me dijiste cuánto quieres de la vaca, luego lo explicaremos para que la gente lo entienda. Entonces, ¿qué podemos tomar o hacer para intentar neutralizar la contaminación ambiental en una gran ciudad donde estamos metidos, los que no hemos tenido la suerte de irnos a medio de la montaña en Cantabria como tú? Bueno, dormir bien significa melatonina y melatonina es uno de los más poderosos antioxidantes que tenemos. Por lo tanto, fíjate Vale. qué cosa más sencilla. ¿La ¿no? tomarías aparte o no? Yo sí estoy durmiendo bien, ¿no? O sea, tú sabes, Marcos, que yo soy de poco tomar. Sí, ya te conozco. Entonces, Me llevo mejor con tu mujer, con Yuta, con tu mujer, que somos más amigos. Sí, de la ella es suplementación. más de tragar Pero cosas. eso no quiere decir que no me lleve muy bien contigo. Yo soy de poco tomar y de poco recetar. Entonces, yo creo que es importante, evidentemente, si empiezas a tener algún tipo de señal, me olvido más de las cosas o cosas por el estilo, pues a lo mejor puedes tomar alguna historia de vitaminas B. Sí que tomo, por ejemplo, regularmente una vitamina D y regularmente una vitamina K. Y para una serie de historias estoy tomando otras cosas, pero yo no le daría, a lo mejor tomar algo puntualmente los cambios de estaciones, alguna cosa así, pues algún suplemento con minerales, con vitaminas y demás, pues puede ser interesante si no estás teniendo nada en especial. Es que el problema es que tenemos altos niveles de toxicidad ambiental
tenemos una alimentación y unos alimentos que ya no se respetan nada, ni las carnes, los pescados de piscifactoría, los que se les echa pienso, etcétera. No tenemos alimentos con los nutrientes esenciales que deben tener de calidad. Entonces, joder, al final, yo por lo menos, hace años, ya sabes cómo pienso y lo que hago, en la suplementación he encontrado un apoyo y luego veo que tengo clientes que los sigo de hace 20 años, otros de 15, otros de 5, los que menos, bueno, los que menos igual es de un año o dos, y veo que al tomar toda la suplementación y haber hecho cambios, es decir, cultura de sueño, cultura de gestión del estrés, horarios, etcétera, eso mejora. Pero a veces cuando se deja van para atrás algunos nutrientes en las propias analíticas, ¿no? Entonces, claro, no sé si esto también digo que nos ayuda a luchar. Al final potencia tu sistema inmune y te ayuda a pelearte con todo esto que está pasando en la calle, ¿no? Sí, o sea, yo seguro que si estás viviendo aquí, a lo mejor tomar algún tipo de antioxidante o algún tipo de selenio, alguna historia de estas que te pueda quitar todas esas porquerías que te estás tragando de los tubos de escape, te puede ayudar. Y si vives en la diagonal, pues posiblemente tampoco sea ninguna tontería hacer alguna cosa de este estilo. Lo creo. También puedes hacer una analítica, ver qué es lo que hay y tomar un poco en función, bueno, yo lo hago siempre, ¿eh? Función de dónde se están produciendo los déficits. Por ejemplo, yo en ese sentido creo que se deberían de hacer más, lo mismo que con las grasas, hacer análisis de grasas y no tomar sencillamente EPA y DHA y así sin más. Sí, pero bueno, ya sabes que tú conoces mi perfil analítico que tiene 15 páginas, o sea, en una parte más la genética más tal. Entiendo que es importante. Yo diseño en base a. Importante tomar decisiones en función en base a hechos. En base a hechos, sí. No estoy de acuerdo con los márgenes colesterol de hoy en día, de 200 el máximo, y el HDL tampoco estoy de acuerdo en lo que se dice, porque cuando tú llevas una alimentación de perfil más grasoso, más basada en las grasas, los HDLs cambian, suben, ya sabes que se modifican porque la estructura alimentaria es diferente, con lo cual no estoy de acuerdo con ese 200, lo sigo valorando en 300. Normalmente si no miras eso y miras los índices heterogénicos, es decir, las relaciones de las grasas, allí ves si realmente hay problemas o no. Correcto. Entonces, ¿ah, sí? Sí. No, tranquilo, no, simplemente para decirte. No me había enterado. La palabra consejo no me gusta. ¿Qué hábitos podemos recomendar a las personas que tienen cáncer? O sea, otra cosa que he visto con el cáncer que no sé si la palabra es que me pone nervioso, es que me da la sensación de que todo es sota, caballo y rey, ¿no? Fase 1 hago esto, fase 2 hago esto, fase esto hago tal, tantas de quimio. ¿No está muriendo mucha gente por los efectos secundarios de los tratamientos y que no por el origen de la enfermedad? O sea, quedan devastados de tal manera que luego este cuerpo ya no funciona de ninguna manera. Pero esto lo veo mucho en lo que hablamos al principio, sota, caballo y rey. Es decir, si usted tiene cáncer tal, esto. Si tiene cáncer, esto otro. Tú me estás hablando de que si una persona tiene un cáncer, un tumor tiene un cáncer, no, vamos a ver quién eres, cómo te llamas, cuéntame tu historia, qué pasa contigo y vamos a diseñar ese tratamiento, que en el fondo es lo que hago yo con mis clientes que dicen, Marcos, pues vengo a ralentizar mi proceso de envejecimiento, que es lo que hago yo, o me quiero cuidar ahora que he cumplido 50 y he llegado hasta aquí más o menos bien, quiero estar mejor, ¿no? Hacemos todas las pruebas que tú ya las conoces extensamente y a partir de ahí, pero claro, yo parto de una conversación de 1 hora y media con la persona para poder decidir. Cuando esta persona me ha hablado, lo que veo en la analítica es el pasaje en fotogramas de su vida, es muy distinto. Entonces, veo muchas veces, y los he vivido estos casos, que la quimio y la radio han acabado devastando al hospedero, como dices tú, y a lo mejor se ha neutralizado o no ese cáncer y ese tumor, pero de lo que has tenido que hacer, como si mataras una mosca con un cañón, ya luego no tienes vuelta atrás. A ver, cuidado con esto, Marcos. Sí, sé que es peliagudo lo que estoy diciendo. Es un tema que es delicado y que hay que plantearlo con prudencia. Si tú estás en la montaña y ves un incendio, ¿empiezas a preguntar quién ha tirado la cerilla? No. Ya no interesa. Lo que interesa es que el incendio se apague. La quimioterapia es el bombero. La quimioterapia, la radioterapia, la inmunoterapia es el bombero. Porque ahí se ha producido un incendio. Y en ese momento determinado, ese incendio hay que ver cómo lo podemos apagar. Ahora lo acabas de decir, ¿cómo lo podemos apagar? Claro. O sea... ahora has dicho lo que yo estaba esperando escuchar. Claro. Y entonces esos son, pues bueno, mecanismos para poder apagar ese fuego. ¿Son los únicos? Pues en muchas ocasiones son necesarios y en alguna no son tan necesarios.
En muchas ocasiones eso se podría ayudar con otras cosas para evitar tener tantos efectos. Mira, antes estábamos hablando de la cronobiología esta. La quimioterapia no funciona igual si la das por la mañana, por la tarde, por la noche. Eso es algo también súper Esto lo sabe todo el mundo, ¿no? En el pues mundo del cáncer. esto está escrito en todos los lados. Pero como yo, las quimioterapias, por ejemplo, la más típica del colon, que es el 5-fluoracilo y el oxiplatino, esa se debería dar por la tarde-noche. Claro, es imposible porque el hospital estaría tarde-noche abierto y por las mañanas Pues que vacío. esté abierto, porque se tiene Bueno, que tratar así. claro, la pregunta es si ese 1%, 2%, 3%, y además no hay ningún estudio, ¿eh? O sea, no he tenido ningún estudio, bueno, sí que hay estudios, pero vamos, no suficientemente, con suficiente peso, sí que sabemos que funciona mejor, que produce menos efectos secundarios, porque el daño que produce la quimioterapia sobre las células sanas tampoco es el mismo cuando se da a una hora, cuando se da a otra, Por la cronobiología. por la cronobiología. Ni la radioterapia funciona igual cuando lo das por la mañana o lo das por la noche. Biología de sistemas. El cuerpo está funcionando de otra manera distinta. Entonces, un tumor cerebral, mejor hace una radioterapia por la tarde. O sea, El cáncer se debería de tratar tailor-made siempre. bueno, yo creo que se intenta avanzar en este sentido. Lo que sucede es que, vuelvo a repetirte, es que eso es mucho dinero y tiempo. Ya, pero una vida humana es una vida humana. Y si estamos avanzando en la ciencia y estamos avanzando en todo es para poder ayudar a la raza humana a que tenga mejores tratamientos en todo. Mejor comida, Bueno, mejor vida. entonces, Que vamos al revés. Entonces o sea, estando de acuerdo, por supuesto, pero vamos a poner mucho peso en la prevención. Totalmente, los hábitos, pero es un poco Claro. lo que hablábamos también con Fernando en el podcast de A los 15 años al psiquiatra. Es decir, qué curioso que desde que naces no hay nada, nada en el sistema de educación, en los colegios, en los parvularios, ni a los padres se les ha enseñado, ni ha habido libros, nada que digan quién soy yo, cómo soy yo y cómo me conozco a mí mismo. No hay. Quizás, no sé, no interesa para que la sociedad sea una masa de borregos a la que puedes controlar fácilmente. No tengo ni idea, no quiero entrar en ese territorio. Pero, hostia, lo más importante es quién eres, es lo que te decía. 90 y pico por ciento de mis clientes, 98%, no trabajan de lo que han estudiado. Se acaban divorciando cuando se casaron jóvenes. La pregunta, ¿eres feliz? Todo el mundo me mira con una cara diciendo, tú eres idiota, chaval, lo que me estás preguntando. Entonces, o digo, ¿eres feliz? O me van muy bien los negocios, me van muy bien la vida. Digo, yo no te he preguntado tu economía, te pregunto si eres feliz. Hubo uno que recientemente me decía, me llama y me dice, hostia, eres un cabrón, Marcos. Digo, he visto tu podcast y me has jodido. Me lo dijo así, es muy amigo. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, hostia, esa pregunta, ¿eres feliz? Me he dado cuenta después de ver esto que no lo soy. Ahora voy a implementar todos los cambios para tener que hacerlo. Y se puso a hablar con Fernando, por ejemplo. ¿Puedo decirte algo? Ese estaría viendo la televisión por la noche. Probablemente no lo sé. Ya, seguro. O sea, porque la sociedad, fíjate que ¿Por qué dices que era por la noche? La cuestión es que el mensaje le hizo pensar, razonar. No, pero hay un tema que hoy en día la sociedad actual en Occidente tiene un problema y es que tiene pánico de sí mismo. Y como tiene pánico de sí mismo, ¿qué es lo que hace? Se levanta por la mañana y pone la radio. O para la televisión, lo que sea. Porque todo es para salir, para que no pueda estar conmigo. Después me voy a trabajar, voy en el coche, voy con la radio. O sea, y no tenemos ni idea de quiénes somos. Ahí está. Sí, Pero señor, claro, no tenemos ni idea, pero porque nos da pavor. Nos da pavor enfrentarnos a nosotros mismos. Pues tú y yo creo que seremos bichos raros. Yo desde jovencito, No sé si soy bicho desde raro, pero lo que te jovencito quiero siempre tenía la decir- curiosidad de ¿por qué pienso así? ¿Por qué actúo así en esta situación? ¿Por qué esto no actúo como otra persona que se lo toma de una manera distinta? Siempre he tenido esta curiosidad. Entonces, igual, pero desde joven era una inquietud, ¿eh? También creo que los colegios en los que me puso mi madre me ayudaron, porque hubo un colegio interesante, que era un colegio interno, que estaba aquí en Villanueva y la Geltrú, que era de un señor alemán, no, suizo, el señor Meyer. Y mi madre pues viajaba, una época de su vida era artista, hacía películas de cine, teatro, y no estaba. Este colegio eran casitas en la montaña, y cada 2 chavales teníamos una casita, y bajábamos la montaña cada mañana, por cierto, llena de tomateras en el suelo, y cogíamos los tomates y los mordíamos y los comíamos de camino a clase, y abajo había como un bungalow gigante donde se hacía clase, y ahí estudiábamos. Y luego sus hijos eran una chica que Prisca era aficionada a los caballos, el Thomas Meyer, que es el dueño de Desigual, era aficionado a la vela,
Ignacio era aficionado a las motos y Cuno también. Entonces las extraescolares eran con sus hijos, pero si tú ibas a montar a caballo, tú tenías que limpiar la mierda de la cuadra con el pincho aquel que cogías, darle de comer, poner de comer, cepillar el caballo. Si vas a la vela, arrástrala hasta el agua, luego saca la otra. O sea, si quieres ir en moto, desmonta aceite, la cadena y sales en moto y cuando vuelves limpias. Entonces, crecí ahí. Ahí no hay adoctrinamiento, no hay estructura. O sea, nuestro patio de recreo eran las montañas. Entonces creo que mi cerebro siempre ha sido diferente. Entonces siempre he querido saber por qué hago esto y me comporto así. Esa no es la educación que hoy reciben el Tuve suerte. 99,99% Tuve de los suerte, niños. tuve suerte. Pero es lo que dices tú, la gente cuando se sienta delante de un espejo no se puede engañar a sí misma. ¿Cómo que no? No, si estás mirándote a la cara, no. Te las ingenias para no verte. Pero tú sabes la mierda que hay detrás o lo que hay Pero detrás. sin ningún problema. Pero miro para otro lado y ya está. Y si Vale, no, pero y si miro no- para otro lado. Y si no me tomo una benzodiazepina, ¿cuál es el problema? Vale, me tomo. pues si ya soy está. esto, Entonces, no sé quién soy. Me tomo un Entonces, voy por canuto la vida o como me tomo pollo un sin buen cabeza. chivas, tú. Pues anda que no tendremos remedios hoy para olvidarnos de quiénes somos. Pues esa es la primera causa que yo creo que es el problema del ser humano. Yo estoy de acuerdo, o sea, que de la infelicidad del ser humano, de que aceptemos muchísimas cosas de las que están pasando y que no seamos capaces de reaccionar, claro que sí. ¿Tú crees que en un cáncer es importante hacer retrospección y repasar tu trayectoria y tu trayecto? Yo no sé por qué. A ver, que evidentemente no he visto, solo faltaría, ojalá pudiese tener todos los datos en la cabeza, pero casi de todos los casos que he visto, por no decirte todos, eran personas que cuando hablaban y explicaban su historia desde el inicio, ha habido problemas y mucho sufrimiento que no han sabido gestionar. Las que yo he podido hablar y tratar, ¿no? Ahora estoy intentando pensar en algún caso de alguien que digas, no, pues feliz, que en la vida la llevan bien y que de repente te cae este batacazo encima, que seguro que los hay, ¿eh? Pero fíjate, Marcos, este es un tema también enormemente delicado. ¿Tú conoces a alguien que no tenga en su vida traumas? Porque yo no. No, pero lo que conozco es muy pocos de porcentaje que te decía que lo hayan sabido gestionar con una resiliencia que los hayan neutralizado. Exacto. Por Entonces lo tanto, van quedando los clavos clavados y cuando los quitas el agujero. Por lo tanto, cuidado con esa frase que fueron mis últimos ejercicios espirituales previo a que me expulsaran del colegio. El hablar de clavos clavados, ¿sí? ¿Sí? Sí. ¿Así? ¿Así? Sí, No jodas. sí, hombre, sí. Ah, Se fue, ¿qué colegio era? da igual, uno de estos de Contigo hay para hablar otro día y hablaremos con Gerardo con el neurocirujano. Vamos a montar un podcast para hablar de la existencia, que ese va a ser más complejo. O Ese sea, de ayudar. porque a nosotros, o sea, el judaísmo, el cristianismo nos ha metido una filosofía realmente muy dura, muy de pecado, muy de Penitencia y culpa. de sufrimiento, es verdad, lo hablamos un día. Esto. Entonces, esto es lo que nosotros parirás con dolor y trabajarás con el dolor el sudor de tu frente. O sea, ahí tenemos los mensajes que nos han llegado han sido mensajes. Vienes aquí a siempre, sufrir, claro, has de ser duro y resistir. Claro, entonces no lo sé, a mí me parece que el lograrte quitar de esto, de nuevo biología de sistemas, es que somos hijos de nuestro tiempo y de nuestro entorno, y esto es lo que estamos viviendo, y cuando te das cuenta, mira, había cosas que a mí me llamaban poderosamente la atención. Cuando yo tenía pacientes de Sudamérica, era algo que siempre pensaba, Dios mío, si esta mujer fuera europea estaría en el diván del psiquiatra y enchufado con cualquier antidepresivo. Porque estas señoras te decían, no, a mí, mire usted, mi papá con 14 años me violó y luego mi hermano me quería mucho. Entonces te ibas oyendo aquello y decía, no puede ser verdad. Y luego me quedé embarazada, pero nació el niño, pero luego murió, pobrecito murió. Entonces tú oías aquello y decías, a ver, un momentito. Y esta señora me lo está contando como el que dice, me fui a la compra. Es la vida. Pero era la vida, porque a su vecina le estaba pasando lo mismo, con lo cual estas personas tenían eso integrado dentro de lo que era la vida. Cualquier europea que le pasa esto, eso no lo integra. Y se pasa el resto de su vida amargada, haciendo cualquier tipo de historia y compensando, metiéndose, yo qué sé, en algún grupo extraño y cosas por el estilo, para intentar dar una salida a algo que realmente no sabe manejar. Entonces, vamos a intentar resumir, pero que al final lo que sería un hábito beneficioso para alguien que tiene cáncer
Risa, mucha risa. Lo es también para el que no lo tiene. Es decir, La risa es vital. conservo mi cuerpo, ¿vale? Lo mantengo en el tiempo con un ejercicio adaptado a quién soy yo, mi fisiología, mi trabajo. mis necesidades, Debo etcétera. mantener la estructura. 2, debo priorizar las grasas, que es la mayor composición del cuerpo. Ajustar los hidratos de carbono, tanto si estoy como si no estoy con esta enfermedad. Sí. Ajustar los hidratos de carbono a unos determinados. Y cuando consuma un arroz, una patata, una boniato tal, pasarlo 24 horas por nevera, esto ya lo digo yo. Penitencia. Esto ya lo digo yo. Y ajustar también la cantidad de proteína, porque el exceso de proteína también genera picos en la insulina, ¿no? Y luego el amueblamiento mental, es decir, quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, o quizás este es un momento para entender quién soy, lo que he recorrido, que me va a poder ayudar a gestionar todo esto, ¿no? Claro. Más Claro. intentar que el reloj no nos lo roben y mantener una cronobiología con unos hábitos de horarios rutinarios, ¿no? Sí. ¿Eso es un buen resumen? Sí, y luego vuelvo a insistir en el tema de ser feliz. O sea, Bueno, para mí esa es la parte mental, la emocional. sí, es pero esta, para mí es esta. Es decir, ¿qué significa la ser gente feliz? no es feliz. Soy feliz porque hago el trabajo que me apetece, porque soy capaz de organizar mi vida dentro de unos parámetros que entiendo que son los que a mí me nutren. Esto es jodido, ¿eh? Claro que es jodido. Como vive la gente hoy para poder subsistir y aguantar a un jefe capullo, una jefa capulla, o un horario, tener que desplazarme X tal. Pero bueno, quizás sería decir, si esto es lo que tengo que vivir para poder sobrevivir y subsistir, por lo menos integrarlo de manera que no me sea una pesadilla. O sea, es lo que tengo que hacer y ya buscaré opciones para que en la vida poder cambiar, o si no puedo cambiar, por lo menos no permitir que esto me masacre cada día y me vaya destrozando el equilibrio emocional, porque al final te hace polvo esto. Yo siempre digo que yo no puedo evitar ser cornudo, pero apaleado sí. Por lo Tampoco me tanto, gusta el cornudo, pero bueno, sí, claro, sí, cornudo y además apaleado. Sí, sí, que sí. oye, el cornudo no es algo tuyo, pero el apaleamiento sí es Sí tuyo. que te lo haces tú. Por lo tanto, oye, no, ya está bien, soy cornudo, pero no me apaleo. No, si tenemos una vida, que yo entiendo que hay gente que tiene vidas complicadísimas y súper duras, si realmente no ven luz al final del puente, una posibilidad de poderlo cambiar, por lo menos que esto lo asuman como algo que no les haga el daño. Tienen que intentar adaptarse a ello. Bueno, y poner elementos que le permitan ver eso como algo del cual pueden sacar algo positivo. Pues intentar ver el vaso medio lleno que no medio vacío. Ya sé que es muy difícil para gente que lo está pasando francamente mal. Ahora ya no digo que tengan la enfermedad en sí, sino porque las circunstancias de vida son durísimas para poder sobrevivir. Sí. Pero al final, si no ven otra posibilidad de cambiar o están en un periodo de cambio intentándolo, que eso hagan que les haga el menor daño posible. Y luego lo que estás diciendo tú, intenta reírte, que además, por lo menos en España esto sí que hay muchos chistes, muchas cosas, muchos memes. Somos una sociedad, en la sociedad española, bastante alegre y divertida, mucho más que los del norte de Europa y de los de otros sitios, ¿no? Entonces, intentar, pues, tener un buen equilibrio emocional, que para mí es el ser feliz, vamos a decirlo así resumido, las proporciones de lo que comes, ¿no? Conservar el cuerpo, aunque tengas cáncer, si tienes una mínima movilidad, intenta hacer ejercicio. De hecho, ya hay gente, entrenadores, que con muy buen criterio se están dedicando a entrenar a personas que tienen cáncer para que puedan conservar esa masa y desarrollarla, ¿no? Y aparte, el ejercicio físico modifica toda la estructura hormonal del cuerpo y con lo cual los neurotransmisores y el estado de ánimo también. Y dejo un poco de lado el tema de los suplementos y eso creo que es común a ambos, ¿no? A los que están y a los que no están. Sí, y si lo tienes, y los que lo tienen, que tengan muy claro el tema este que acabo de decir, de cornudo vale, apaleado no. Claro. Entonces, con cáncer se puede vivir, con cáncer se puede tener proyecto de vida. Y mientras nosotros tengamos vida, tenemos que llenarla de contenidos que entendamos que son para nosotros importantes por nuestras creencias, por lo que sea. Y el cáncer nos acompañará de una manera, nos acompañará de otra. Pero el cáncer no puede convertirse, yo muchas veces cuando veo a pacientes que viven exclusivamente para ser enfermos, la verdad es que pienso, qué pena. ¿Y qué pronóstico? Bueno, oye, casi lo peor es que sobrevivan, porque encima se quedan un montón de tiempo viviendo para haber sido enfermos. Para ver cuándo me ponen la siguiente quimio, para ver cuándo me pongo la siguiente vitamina C o para ver cuándo me pongo la otra. Da igual. Pero al final vives para ser enfermo. Y yo creo que hay que vivir para bueno, disfrutar la vida y sacarle todo. Pero ¿cuánta gente hay que no tiene cáncer y no vive? Muchísima. Pero coño, cuando tienes un cáncer al menos ya sabes, estás viendo a las orejas del lobo. Ahí, ya tienes una razón para decir, para oye, vivir. Que esto es finito. No, y que yo siempre he pensado que cuando se te quieren llevar, se te llevan. O con un cáncer, o subes la acera, caes, te das un golpe, o te caes con la moto cuando la estás aparcando y te matas sin un choque. Y puedes Entonces, hacer mientras todas las estás cosas. aquí,
hay algún mensaje que te quieren dar, algo te quieren decir, y aquí estás para poder sobresalir y salir adelante. Cuando ya no quieran que estés aquí, no vas a estar, con la razón que sea. Entonces, mientras estás es porque yo creo que hay algo que tienes que entender, que tienes que repasar, que tienes que buscar, que tienes que entender de ti mismo y que tienes que pelear. O sea, sé que es muy duro y que es muy fácil a lo mejor hablar desde nuestra posición y no el que está metido con la guerra hasta aquí. Pero es lo que dices tú, o sea, no vivas para ser un enfermo, pelea y lucha, porque realmente Para estar vivo. hay algo que te quieren decir para que lo entiendas. Entonces, Para lo tienes que intentar pelea y buscar y lucha entender. para estar vivo. Pues para terminar, ¿qué consejo le darías a una persona que se le acaba de diagnosticar un cáncer? Lo primero de todo, que tengan claro que eso no es el principio del fin. El principio del fin es estar vivo. Por lo tanto, el cáncer es un estado, o el tener un cáncer es una situación que se tiene que intentar abordar con frialdad, con conocimiento y del cual uno, independientemente de que salga o no salga, tiene que intentar hacer lo posible para que su vida continúe y el cáncer no sea la finalidad de la vida. Y para esto hay muchos métodos, hay muchos caminos, cada uno de nosotros tiene que elegir aquellos que nos resultan como más cercanos a nosotros. Hay gente que se dirá, pues yo voy a hacer homeopatía, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Que cada uno haga aquello que le parezca que es lo más oportuno, que sea crítico con lo que le están haciendo y con lo que él está haciendo. Y me parece que es importante tener un grupo de personas a su alrededor a las cuales les comunica qué quiere y qué es lo que no quiere, sobre todo para que le ayuden a que no pierda el oremus, que no pierda la idea de qué es lo que sucede, de dónde quiere ir y hasta dónde no quiere ir, porque eso es importante. El saber cuando digo me planto es como cuando juegas al 7,5. Me planto, aunque esté con un 3. Eso hay que saberlo porque muchas veces nos estamos haciendo terapias que son un éxito, aunque para el paciente sea un fracaso. Es decir, el tumor desaparece y el paciente también. Y hay que ser muy prudentes. Eso es lo que te decía antes, sí. En fin, de no llegar... los médicos son conscientes de esto. Yo ahí no quiero decir que mis colegas... Pero vamos, que con una cierta tendencia hay una falsa creencia en que los métodos nuestros van a poder solucionar todo y que sean abiertos a opciones, que miren otras opciones, que la alimentación es una opción, que la forma de vida es una opción, que todo esto cambia cosas importantes en nuestra vida. Y por lo tanto, que usen todos los mecanismos, todos los resortes que tenemos de la vida, que tenemos millones de años de evolución, como para que no sepa nuestro cuerpo cómo puede por lo menos afrontar ese problema con unas mejores opciones. Que se escuchen porque la más. muerte viene sí o sí, con y sin cáncer. Y espero que lo que hemos hablado hoy aquí pues pueda ser de ayuda y de utilidad para muchísima gente. Vamos a esperarlo. Darte las gracias porque has venido de Cantabria solamente para hacer esto. O sea que muchísimas gracias. ¿Has visto cuánto te quiero? Sí, la verdad que sí. Eres un buen amigo y un excelente profesional y que espero que también la gente te conozca porque lo que haces en muchas cosas es revolucionario y muy resolutivo. Ojalá que podamos ayudar a mucha gente. Gracias. A ti, Marcos. Si te parecen interesantes los podcasts que estoy haciendo, suscríbete.